Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 19 de Hablando con un monstruo, traído como siempre gracias a Roxa Shadow. Y bueno, disculpen la tardanza con este capítulo, honestamente se me complicó un poco el tiempo y no pude subirlo a tiempo, redundante, pero se entiende. Pero deberían estar viendo una sorpresita al final del día, porque hoy debería ser miércoles, Navidad. Mal día, quizás, me importa, no mucho. Así que esperen las noticias en ese siguiente video, más que nada. Y bueno, no tengo nada más que decir, así que vayamos con el fanfic. Capítulo 19. Desamor. Texto del capítulo 18. El día estaba frío mientras ella estaba fuera de la tienda de ropa lo mejor del oeste. El sol de la mañana había comenzado a asomar en el horizonte, derramando luz sobre West City mientras lo hacía. Había poca gente fuera a primeras horas del día, pero los que sí llevaban chaquetas y gorros de calcetín igual de abrigados como los que ella llevaba. Dejó escapar un suspiro lento, observando cómo el aire cálido se convertía en niebla ante ella. Sus manos metidas en los bolsillos de la chaqueta mientras esperaba pacientemente. El frío no podía afectarla, al menos no realmente, pero eso no significaba que a 18 le gustara especialmente el frío. Claro, podía estar en la cima nevada de la montaña más alta del mundo sin siquiera chaqueta y quedarse sin afectar, pero eso no significaba que se lo fuera a pasar bien haciéndolo. De hecho, imaginaba que sería bastante miserable. Al cabo de un minuto, sacó el móvil para mirar la hora. Frunció el ceño al ver que aún quedaban 10 minutos para la hora acordada de la reunión. Suspiró, guardando el dispositivo en el bolsillo, mientras deseaba en silencio que los dos se dieran prisa ya. 18 sabía que era culpa suya haber llegado tan pronto. Ya había entrado en la tienda 20 minutos antes, buscando ropa que sospechaba que le quedaría bien a Gohan y Trunks de antemano. El impulso de venir pronto nació de la aterradora realización de que 18 nunca había comprado ropa de hombre antes. Ni siquiera había pisado la sección de chicos de una tienda. Una vez intentó arrastrar a 17 para darle un nuevo aspecto, pero su hermano se negó rotundamente. Nunca había sido muy hábil en moda, ni había mostrado deseo de serlo. Había llegado a esta conclusión en las primeras horas del día, antes de apresurarse a acostumbrarse mejor a lo que la tienda ofrecía. Ahora que lo había hecho, solo era cuestión de pasear tranquilamente por la sección de hombres y redescubrir la ropa que ya había elegido para los dos. Observó a una pareja riendo que pasó junto a ella en la tienda y entrecerró la mirada hacia el hombre, frunciendo el ceño. Era más o menos del mismo tamaño que Gohan, y se enfadaría muchísimo si por casualidad se topaba con la ropa que ya había elegido. Una vez que se fueron, 18 se encontró con su mente divagando hacia otros temas. Es decir, Gohan. ¿Por qué me siento tan nervioso? La sensación le resultaba extraña. Claro, antes se había sentido nerviosa con Gohan, pero eso siempre había sido por miedo a que la descubrieran. Este nerviosismo era diferente. Le daba náuseas, en cierto modo. Era como si tuviera una sensación de cosquilleo en el estómago que no la dejaba en paz. Le molestaba tanto como la dejaba ansiosa por la interacción que tenía por delante. 18 obligó a su mente a pensar en otros temas. Había seguido especulando sobre si Cell había sobrevivido a su ataque y si la noche anterior había estado trabajando en secreto con su hermano, y decidió darle vueltas a ese pensamiento durante un tiempo. Su mente funcionaba, pero no lograba sacar nada más de lo que sabía. Había muy poco con qué basarse, y ella lo sabía. Finalmente, una voz la sacó de sus pensamientos. «Hola, Videl». Giró la cabeza y vio a Gohan y Trunks acercándose con una sonrisa en la cara. Iban vestidos adecuadamente para el clima, cada uno con chaquetas acolchadas moradas o marrones con las capuchas subidas para acariciarse la cara. La chaqueta marrón de Gohan tenía la manga izquierda colgando inútilmente a su lado. ¿Has esperado mucho?, preguntó. Para nada. De hecho, acabo de llegar. Mintió. Ella señaló con la cabeza hacia la tienda detrás de ella. ¿Quieres empezar? ¿Sí? Trunks aplaudió. Vas a comprarme un abrigo chulo como el que llevaste en la acampada, ¿verdad? Sonrió con suficiencia. Sabes que esa chaqueta es para una chica, ¿verdad, Trunks? Frunció el ceño. Lo sé. Me refería a una versión masculina, claro. Ella y Gohan compartieron una risa antes de que el trío entrara en la tienda. Para su alivio, la ansiedad de antes había desaparecido por completo una vez que empezaron a hablar. Trunks salió corriendo a mirar emocionado en la sección de jóvenes adultos, dejando a Gohan y 18 para curiosear entre la ropa de hombre.
Los llevó casualmente a las prendas preseleccionadas como había planeado. Para su alivio, la pareja de antes se había dirigido hacia la sección de mujeres. Le parecía que esta visita había sido hecha para la mujer, y que el novio solo estaba allí para verla elegir la ropa. Eso dibujó una sonrisa divertida en los labios de 18 al ver la expresión aburrida en su rostro cada vez que desaparecía en el vestuario para probarse un nuevo conjunto. Gracias de nuevo por esto, Videl. De verdad. No sé qué me pondría si no tuvieras que me alejas de lo feo que hay aquí. Sonrió. No hay problema. Siempre he querido vestir a un chico antes. Lo intenté con mi hermano, pero no parecía muy interesado. Se dio cuenta de que pasaban por la sección de ropa interior de la tienda y sonrió maliciosamente al ver algo llamar su atención. «Ah, perfecto», exclamó, sacando el paquete del estante. Ella lo levantó hacia él. «Esto es exactamente lo que necesitas, Gohan». El joven se giró, fijando la vista en ella antes de que su rostro palideciera. Sostenía con cuidado en la mano un tanga amarillo brillante. Inmediatamente se quedó mirando 2 veces antes de balbucear. ¿Estás segura, Videl? Miró la ropa interior con ojos abiertos y sorprendidos. Y quiero decir, ¿esto es realmente lo que piensas? ¿Se sienten atraídas por las chicas? No habría podido contener la risa aunque hubiera querido. No, no. Solo te estoy tomando el pelo. Guardó la ropa interior, aún riendo mientras lo hacía. Aquí no estamos comprando ropa interior. Gohan suspiró aliviado al verla hacerlo. Uf, por un momento pensé que hablabas en serio. Los dos continuaron mientras 18 sacaba casualmente de los percheros la ropa que había encontrado antes de colocarla alrededor del brazo. Por dentro se preguntaba si le hubiera presionado si realmente podría haber hecho que Gohan se probara el tanga. Un pensamiento posterior fue si podría haberle convencido para salir del vestuario y pedir su opinión sobre la ropa. Frunció el ceño, conteniendo una risa al hacerlo. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó con una ceja levantada. Nada, respondió con naturalidad. Solo me imaginaba que realmente probas el tanga, nada más. El rubor en su rostro hizo que sus esfuerzos por contener la risa fueran infructuosos. Los dos continuaron, y 18 aprovechó para estudiar la ropa que Gohan ya llevaba puesta mientras ellos lo hacían. Sus pantalones eran anchos, más parecidos a pantalones de chándal en lugar de vaqueros, que su tela sugería. Desde entonces se había bajado la cremallera de la chaqueta porque dentro de la tienda hacía mucho más calor que fuera, y 18 se dio cuenta de que la camisa que llevaba también era holgada, cayendo más allá de la cintura de forma hundida. A 18 le parecía que Gohan estaba decidido a ocultar su físico divino en cada oportunidad que podía, cuando debería estar haciendo justo lo contrario. Frunció el ceño, decidida a poner fin a ese hábito hoy. Habiendo elegido por fin la última prenda para completar el atuendo de Gohan, los dos empezaron a dirigirse hacia la selección de zapatos de la tienda, justo cuando Trunks se acercaba corriendo. «He terminado», anunció orgulloso. Acurrucado torpemente en sus brazos, había un desorden de ropa dispuesta de tal manera que 18 apenas podía distinguir qué llevaba. «Ah, ¿sí?», Gohan respondió positivamente. «Veamos qué tienes». Uno a uno, Trunks extendió la ropa arrugada para que la vieran. Para sorpresa de 18, el chico había conseguido elegir los pantalones que ella pretendía buscarle, pero el resto de la ropa era menos que deseable. Los labios de 18 se fruncieron mientras la miraba. Algunas cosas están bien, pero ¿qué te parece si me dejas echar un vistazo contigo, vale? La sonrisa emocionada de Trunks vaciló un momento antes de que se iluminara. Vale. Te espero allí. De hecho, vi una camiseta que me pareció guay también, así que la buscaré para enseñártela. Salió corriendo. 18 volvió a mirar a Gohan. ¿Por qué no buscas un par de zapatos que creas que combinarán con todo esto? Le colocó la ropa que había recogido en el brazo de Gohan. Ese par de allí está bastante bien, en realidad. Añadió, señalando un par de zapatillas que había visto antes. Gohan giró la cabeza para mirarlos mientras 18 se dirigía hacia donde Trunks esperaba. Sonrió radiante, blandiendo una camiseta amarilla de manga larga con un diseño de dragón en el delante. Tenía un aspecto terrible. 18 se detuvo, tocándose la mejilla con un dedo mientras estudiaba la camiseta. No está mal, pero ¿qué te parece esto? Ella extendió la mano hacia un perchero junto a ellos, sacando una camisa de color oscuro. Trunks frunció el ceño al mirarlo. ¿Seguro? Pero los dragones son geniales. Súper guay. Ella asintió, pero creo que te verías mejor con esto.
Además, si quieres una chaqueta chula como la que llevaba cuando acampábamos, no creo que las mangas le quepan encima. Señaló las mangas largas y holgadas de la camisa amarilla. Empezaba a pensar que el chico había heredado su estilo de moda tras pasar demasiado tiempo con Gohan. Inclinó la cabeza hacia un lado, pensativo. Sí, supongo que tienes razón, ¿eh? No lo había pensado. Guardó la camiseta antes de aceptar su sugerencia. Entonces, ¿crees que necesito algo más? 18 sonrió. No tardaron en terminar con el conjunto que ella había seleccionado para el chico. Después, se encontraron caminando hacia el vestuario donde Gohan les esperaba. Vio que él había estado de acuerdo con su elección de calzado por las zapatillas que tenía en la mano. Parecía incómodo, se dio cuenta, con toda esa ropa colgada de un brazo, y un par de zapatos enganchados en 2 dedos. Al acercarse, 18 notó que el hombre parecía incómodo de pie allí, sus ojos recorriendo la tienda con ansiedad antes de volver a mirarles. Frunció el ceño. ¿Qué estaba mirando? Giró la cabeza para mirar la tienda, dándose cuenta de que se había llenado de clientes durante su tiempo de compras. Le llevó unos momentos darse cuenta, pero cuando lo hizo, frunció el ceño. Varios de los compradores se habían puesto a lanzar miradas hacia ellos, mirando a Gohan mientras lo hacían. Solo le llevó un momento entender lo que estaban viendo. Supuso que un joven alto y atractivo sin un brazo entero llamaría la atención, pero no era algo para mirar, ¿verdad? ¿Eran los amputados tan raros que la gente los miraba fijamente? Frunció el ceño mientras reflexionaba sobre la pregunta. Supuso que sí, se dio cuenta. Durante su reinado de terror, ella y su hermano no pretendían mutilar, sino matar. No era habitual que una víctima de su abuso quedara con vida aparte de Gohan, supuso. Esperó hasta que logró cruzar la mirada con algunos de los curiosos la pareja de antes de lanzarles una mirada peligrosa y bien ensayada. Los dos se sobresaltaron de inmediato, volviendo su atención al atuendo de la mujer mientras lo hacían. Volvió a centrar su atención en su grupo. ¿Y bien? Preguntó con una sonrisa fácil. ¿Vas a probarte la ropa? Trunks sonrió radiante, sin parecer notar la atención que recibía su grupo. ¿Sí? Voy a quedar genial con esto puesto. Se dirigió con entusiasmo a uno de los vestuarios. Se volvió hacia Gohan. ¿Y bien? Preguntó expectante. Frunció el ceño, avergonzado. ¿Te importa abrirme la puerta? Mis manos, corrigió. Está un poco lleno. Oh, parpadeó, su sonrisa vacilando al darse cuenta de su situación. Por supuesto, aquí. Se acercó y él la siguió, moviendo el pomo antes de dejarle entrar. Gracias, le dedicó una sonrisa tímida antes de que ella cerrara la puerta tras de sí. Encontró un banco cercano, se acomodó allí antes de esperar en silencio. Trunks fue el primero en salir del vestuario. Tachan. Anunció alegremente mientras se colocaba frente a ella, adoptando lo que solo podía imaginar que el chico consideraba una pose heroica. Ella contuvo una risita mientras él lo hacía. Delante de ella estaba Trunks vestido con una camiseta de tirantes negra azabache metida en pantalones gris oscuro algo anchos, sujetos por un cinturón dorado con un clip blanco en el centro. Sus botas eran de un tono dorado similar, la punta delantera y el tacón oscuros con un forro blanco en la base. Había metido las piernas de los pantalones dentro de ellas, dejando al descubierto las trampas que los ataban a sus pies. Completando el conjunto llevaba una chaqueta azul marino oscuro no muy diferente a la que él había estado suplicando que le comprara, con las mangas que le llegaban hasta las muñecas y el cuello se levantaba. Sonrió. No había pensado que el chico levantara el collar, pero parecía que le gustaba así. Aplaudió cuando él adoptó otra pose. Muy bien. Creo que te queda bien. Le elogió. La sonrisa del adolescente se ensanchó en respuesta antes de mirar su ropa nueva. Sí, creo que está bastante bien, sus labios se curvaron en un ceño considerado antes de abrir los ojos de golpe. Espera. Creo que sé justo lo que necesito. Se quitó la chaqueta, la tiró antes de empezar a correr hacia las puertas. 18 se sobresaltó ante su respuesta, antes de extender la mano hacia él. Espera. Aún tienes que, antes de que pudiera terminar la frase, la adolescente pasó junto a los dos sensores de plástico a cada lado de la puerta. Inmediatamente, sonó una alarma fuerte y Trunks se detuvo, pálido con la cara. Paga por esos. 18 suspiró, llevándose la mano a la cara y negando con la cabeza. Se acercó justo cuando el tendero, un hombre de mediana edad, con sobrepeso, con un delantal con el logo de la tienda, se acercaba pisando fuerte al chico.
Siempre venís a mi tienda pensando que podéis robar mis productos. Bramió, con un gruñido feo en los labios, mientras agarraba a Trunks por el cuello del camión y atraía al chico hacia sí. Llamaré a la policía en un instante. ¿Me oyes? Esta vez no vas a escapar. Trunks parecía absolutamente aterrorizado, tartamudeando mientras intentaba decir que había sido un error y que no había querido hacerlo. La voz rugidora del hombre ahogó los intentos del adolescente de reconciliar la situación cuando llegó 18. Fue un error. Alzó la voz lo suficiente para que el hombre la oyera, dirigiendo su atención hacia ella. Yo pagaré la ropa. Déjale ir. Exigió, fríamente. Su rostro se torció en una mueca mientras la miraba. Oh, no. He tenido demasiados gamberros que se han escapado de mi tienda con una palmada en la muñeca, o con puñados de la mercancía de mi tienda. Ahora le gritaba en la cara a 18, meciendo a Trunks de un lado a otro por el cuello mientras lo hacía. Frunció el ceño al sentir una gota de saliva chocar contra su mejilla. Ella lo limpió con una expresión de disgusto mientras el hombre seguía con su discurso, empezando a arrastrar a Trunks de vuelta hacia la caja donde estaba el teléfono. Una parte de ella se preguntaba por qué Trunks dejaba que este simple tendero le mantuviera tanto cuando podría partirle la muñeca en dos si quisiera, pero parecía que la madre del adolescente le había inculcado una moral mejor que eso. Humanos estúpidos y sus reglas estúpidas. 18 podía sentir cómo su temperamento subía solo con la sensación de saliva deslizándose por su mejilla aunque solo fuera por un momento. Rápidamente se colocó detrás del hombre hasta quedar justo a su lado una vez más. Con un movimiento borroso, apartó la mano del hombre del cuello de Trunks, tirando del tendero hacia abajo hasta que quedó cara a cara con ella. Trunks retrocedió tambaleándose, jadeando y aún aterrorizado. Para 18 estaba claro que el chico no estaba acostumbrado a ser acusado ni de un solo delito. Su mirada se intensificó mientras se aseguraba de que los ojos del tendero estuvieran fijos en los suyos, y pudo ver un punzante miedo en sus ojos marrones apagados. Apretó con más fuerza la muñeca del hombre hasta que oyó un gemido de dolor escaparse de sus labios. He dicho, dijo con un tono malicioso, acompañado de un ceño tan lleno de odio que pudo ver cómo la expresión furiosa del hombre regordete empezaba a derretirse de inmediato. Que pagaría por la maldita ropa. Siseó peligrosamente. Observó cómo su rostro palidecía, sus ojos se abrían de par en par por el miedo. Tragó saliva con fuerza, antes de asentir con entusiasmo. Claro, fue un error. Puede pagarlos justo en las cajas, señora. Por eso le arrastraba así, claro. Añadió, mostrando una sonrisa nerviosa al hacerlo. Por supuesto. Repitió burlona, soltando su agarre mientras lo hacía. El tendero se apresuró a las cajas registradoras con 18 y un Trunks avergonzado siguiéndolos. Trunks mantuvo la mirada baja, claramente conmocionado tras ser acusado de ser un criminal. 18 quiso poner los ojos en blanco ante el susto del chico. Lo que fuera que Bulma estuviera haciendo para criar al niño claramente lo estaba convirtiendo en un cobarde, si eso era suficiente para dejarlo alterado. Aunque solo tiene 14 años, tenía que recordarse ese hecho. El adolescente parecía mucho mayor en algunas de sus conversaciones, tan maduro. Supuso que un chaval de 14 años pillado robando en tiendas podría dejarles un poco desconcertados. Por supuesto, ella y su hermano ya llevaban robando en tiendas a los 11 años, así que supuso que no lo sabría. Llegaron al mostrador sin decir ni una palabra, procesando la transacción con el mismo silencio antes de que el hombre les dedicara una sonrisa y les diera las gracias por su negocio. Ella y Trunks se alejaron entonces, volviendo a las puertas dobles ahora con las etiquetas de su nuevo atuendo quitadas. Gracias, Videl. Murmuró, aún con la cabeza baja. No fue nada. Se encogió de hombros, dedicándole una sonrisa al chico. Ese tipo era un auténtico imbécil. De verdad pensé que me iban a encerrar, o algo así, dijo Trunks con voz nerviosa. 18 se rió. ¿Qué, por eso? Ella lanzó un pulgar por encima del hombro hacia el dueño de la tienda. Solo estaba en una crisis de poder. No le des demasiadas vueltas. Él es el de, imbécil, corrigió antes de que pudiera dejar escapar la maldición. No tú. Además, le dio un codazo con el hombro. ¿No tienes algo que ibas a coger? Alzó la cabeza y abrió los ojos al recordarlo. ¡Claro!, exclamó, con la emoción de vuelta. Ahora vuelvo. Vas a pensar que es genial. Estoy seguro de que sí. Ella lo afirmó calurosamente antes de que él saliera corriendo de la tienda. Sonrió al chico, antes de moverse y volver a su asiento en el banco de espera.
Apenas se había acomodado cuando la puerta del vestuario de Gohan chirrió al abrirse. Le costó bastante. No podía entender qué había tardado tanto el hombre en salir del vestuario. ¿Había estado mirando atónito su magistral selección? No, de alguna manera 18 sabía que no era así. Salió con una sonrisa nerviosa. Vale, allá voy. Promete no reírte, ¿vale? A 18 se le cortó el aliento. Había predicho que Gohan llenaría bien la ropa, de hecho, incluso la había elegido para el hombre, imaginando cómo sería cuando la llevara posta. Aún así, no estaba preparada cuando él salió poniéndose el nuevo atuendo. Delante de ella estaba Gohan, vestido con una camisa mucho más ajustada que la anterior, lo suficientemente ajustada como para que todos pudieran ver que el hombre estaba claramente bien formado por debajo. Era de un azul marino intenso, tan oscuro que por la noche podrías confundirlo con negro. Encima de la camiseta llevaba una sudadera negra sin mangas relajada, abierta por delante con un tenue ribete naranja oscuro que recorría los bordes y puños. La camiseta debajo era de manga corta similar, dejando su brazo desnudo para dejar al descubierto su bíceps y antebrazo musculosos. Sus piernas llevaban un pantalón negro y ajustado que hizo que la mirada de ella se quedara un rato. Ojalá se diera la vuelta para que pudiera mirar su... ¡No! Mal, 18. Decidió que seguiría absorbiendo el resto de su atuendo. Ahora llevaba unas zapatillas igualmente oscuras con un ribete azul marino en la base que combinaba con la camisa. 18 no pudo apartar la mirada cuando Gohan dio un paso adelante. ¿Y? Preguntó, avergonzado. ¿Qué te parece? Se vio obligada a apartar la atención del hombre, tosiendo en un puño antes de poder responder. Bien. Dijo con frialdad antes de añadir, más que bien, en realidad. Bien. Realmente lo llenas muy bien. Hizo todo lo posible por ocultar el color de sus mejillas, por haber sido pillada tan desprevenida. Gohan soltó una breve risa de alivio. Bueno, me alegra oír eso. Normalmente no llevo ropa ajustada, ¿sabes? Normalmente me gusta, trabajó el hombro, pareciendo algo incómodo por cómo la tela colgaba tan apretada. Cosas más sueltas. Bueno, no deberías. Con un físico como el tuyo, deberías presumir más de eso. Te digo, a las chicas les gusta ese tipo de cosas. Sí, se quedó en silencio, habiéndole dado la espalda para examinarse en el espejo. Al mirarse en el reflejo, 18 pudo ver un ceño fruncido en sus labios, sus ojos fijos en el punto de su lado izquierdo donde la manga corta colgaba incómodamente sin nada que la llenara. Al inspeccionarle más, notó que no había atado los cordones a las botas, sino que prefería meterlas dentro de la bota. Por un momento se preguntó por qué, y entonces lo golpeó como un saco de ladrillos. Solo tiene una mano, idiota. Le entregó al hombre con una mano un par de zapatos con cordones. ¿Qué tan insensible podía ser? Ahora tenía claro por qué había tardado tanto en el vestuario. Podía imaginar que desnudarse y volver a vestirse con una mano podría ser un proceso que llevaría tiempo. 18 intentó encontrar las palabras para consolarle por su miembro perdido, pero antes de que pudiera hacerlo, él se giró con una sonrisa radiante en los labios. «Es perfecto», exclamó. Definitivamente un paso adelante respecto a lo que suelo llevar. Ella le devolvió la sonrisa. ¿Ves? Te dije que te haría salir con un aspecto elegante, como tú dices. Sus labios se curvaron en una sonrisa avergonzada. No vas a dejar que me perdiga usar esa palabra, ¿verdad? Nunca. Soltó una suave risa antes de que un zumbido en su bolsillo apartara su atención. Sacó un teléfono de sus pantalones antes de mirar su contenido con expresión preocupada. 18 sintió la necesidad de preguntar qué le pasaba antes de levantar la cabeza y preguntar. Así que, ¿dónde crees que es un buen sitio para carraspeó, el color subiéndole a las mejillas. Habla con mujeres. 18 sonrió con suficiencia. ¿Qué ansiosos, eh? La cara de Gohan se sonrojó aún más mientras ella reía. Relájate, solo bromeando otra vez. Un club es un buen punto de partida, creo. ¿Un club? Tartamudeó, antes de recomponerse rápidamente. Claro. Un club. Tiene sentido. Asintió como si intentara aparentar que el concepto no acababa de dejar al hombre aturdido por la idea. Entrecerró los ojos hacia él, su mente volviendo a la experiencia que tuvieron en la barra. Nunca has ido a un club antes, ¿verdad? Gohan soltó una risa forzada, mirándola incrédulo. ¿Qué? Por supuesto que he estado en un... Su voz se apagó cuando 18 le lanzó una mirada plana. ¿Tan obvio, eh? Como un hombre muriendo de sed fingiendo que no quiere agua. Se desplomó. No, nunca he estado en un club antes.
admitió con expresión triste. Así que supongo que tú tampoco has bailado nunca. Gohan contuvo la respiración, su rostro adoptando la misma expresión incrédula que había mostrado hace un momento, antes de vacilar al encontrarse con la misma mirada inexpresiva. Suspiró, sus hombros se hundieron aún más, derrotado. Bueno, eso tiene que cambiar. A las chicas les gustan los chicos que saben bailar, ¿ve? Se detuvo, abriendo un poco los ojos al darse cuenta de que justo había querido llamarle rubio. Eso habría sido una pista clara. Buster. Terminó, esperando que su pausa no hubiera sido sospechosa. Si se había dado cuenta, desde luego no lo demostró. ¿Qué? Pero nunca mencionaste eso en nuestra conversación de anoche. No salió antes. Se encogió de hombros, poniéndose de pie mientras lo hacía. Además, no es que bailar sea difícil especialmente después de haber bebido algo. Quizá para ti, gruñó, apartando la mirada con expresión de desánimo. Puso los ojos en blanco. Venga ya. Mira, es muy sencillo. Solo tienes que mover tu cuerpo al ritmo de la música. Levantó los brazos por encima de la cabeza, escuchando la canción que sonaba por los altavoces del techo. No era música para bailar alguna canción pop que fue popular hace una década, pero serviría. Empezó a balancearse de lado a lado, sus brazos moviéndose al ritmo de la melodía lenta de la canción. Todo está en las caderas. Mueve las caderas al ritmo de la música así. Empezó a mover las caderas, al ritmo de la canción mientras lo hacía. Cerró los ojos, sonriendo mientras su cuerpo se balanceaba de lado a lado, girando lentamente mientras lo hacía. Sus pies trabajaban con ella mientras realizaba un baile sencillo, como el que haría en un club. Completó su círculo, dejando caer los brazos a los lados mientras abría los ojos. ¿Ves? Cosas fáciles. Ella sostuvo la mirada de Gohan y notó un rubor intenso en sus mejillas mientras la miraba. Sin embargo, en el momento en que sus miradas se cruzaron, su cabeza se apartó y sus ojos Onix se pusieron a estudiar los vestuarios. Sintió como una sonrisa se dibujaba en sus labios. Parecía que Gohan había disfrutado de su pequeño baile para él. Decidió dejarlo pasar. No tiene por qué ser mucho. Dijo con indiferencia, no es como si fueras a un baile o algo elegante. Además, todos estarán borrachos. No es que a la gente le importe demasiado si te ves un poco torpe mientras lo haces. Pero, empezó con el ceño fruncido. ¿Por qué es esto importante? ¿No puedo simplemente hablar con las chicas usando lo que me has dicho? ¿Qué tiene de importante bailar? Dijo la palabra con desagrado. 18 soltó una risita, negando con la cabeza. Bueno, esa es fácil. Normalmente, una chica puede saber lo bueno que es un chico en la cama por lo bien que baila. Se detuvo, echando la cabeza hacia atrás un poco al darse cuenta de lo casualmente que había mencionado el coito con Gohan. Ella le miró a los ojos y vio que sus mejillas se habían vuelto a sonrojar, antes de que él se girara, tosiendo en un puño. Claro, sí. Tiene sentido. Entrecerró los ojos hasta quedar rendidos, inclinando suavemente la cabeza mientras estudiaba al hombre. Algo en cómo respondía a que se mencionara sexo con tanta naturalidad. Gohan sigue siendo un vir, lo encontré. El brusco sonido alegre de la voz de Trunks interrumpió su pensamiento antes de que pudiera terminar. Se giró, observando cómo Trunks se acercaba corriendo con una expresión ansiosa. Mira esto. Él le lanzó un abrigo, uno similar al que ella había elegido para él, pero de un color algo más claro. Empezó torpemente, inclinándose hacia un lado u otro para examinar la chaqueta azul. No veo muy bien qué tiene de diferente es el logo de Capsule Corp. Gohan respondió, acercándose a 18 mientras examinaba la chaqueta. Correcto. Anunció Trunks antes de ponerse rápidamente la chaqueta. Encajaba de forma similar a la que había elegido, aunque mostraba un poco más de abdomen que antes. Imaginó que podría haber sido una chaqueta de mujer antes. ¿De Bulma, quizás? Empiezo a entender por qué le gustaba tanto el mío. Pudo ver el orgullo en el rostro de Trunks mientras se ponía la chaqueta, moviendo el hombro para ver el logo de Capsule Corp. Orgulloso en su hombro. A pesar de parecer hecha para una mujer, Trunks le quedaba bien y, a pesar de sentir que su elección había sido la mejor, 18 admitió que la chaqueta sí le quedaba bien con el resto del conjunto. Me gusta. Dijo Gohan con una sonrisa. Te queda bien. Estoy de acuerdo. Añadió, lo llevas muy bien, chaval. Trunks sonrió radiante al recibir los cumplidos, sonriendo de oreja a oreja. Un momento después, sus ojos se posaron en la figura de Gohan, su boca formando una O. Gohan. Gritó, asombrado. Estás tan guay.
El hombre se frotó la nuca en respuesta, mostrando una sonrisa avergonzada mientras lo hacía. ¿Tú crees, eh? Bueno, supongo que está decidido entonces. Al fin y al cabo, esto lo voy a entender. Entonces no queda más que pagar. Dijo 18 con sencillez antes de empezar a caminar hacia adelante. Trunks y Gohan les siguieron, llevando sus atuendos anteriores en bolsas de plástico que habían recogido de la entrada. Sin embargo, antes de llegar, 18 oyó que su teléfono empezaba a sonar con su típica melodía de piano. Sacó el dispositivo, alzando una ceja mientras miraba el número. No era uno que reconociera. Se tensó, sintiendo que sabía exactamente quién era. Gohan y Trunks se detuvieron a su lado, mirándola con inquisición. Vosotros dos id delante. Ya voy a alcanzarle. Intentó sonreír, pero pudo notar que su nerviosismo se había filtrado por la mirada curiosa que le lanzó Gohan. A pesar de ello, los dos siguieron adelante, dejando a 18 para contestar el teléfono que seguía sonando. Ella lo hizo y se lo llevó al oído. ¿Hola? ¿18? Inspiró hondo. Era él. Seth se detuvo, mirando donde estaban Gohan y Trunks a solo unos pasos, mirando el paso. Hermano, corrigió en un susurro. No sé si este es el mejor momento para esto. Estoy un poco ocupado. Oh, perdona. Es solo que, se quedó en silencio. Solo me sentí mal por cómo terminó nuestra última conversación. ¿Te importa si quedamos más tarde hoy? Sintió como el pecho se le hinchaba de emoción. No había visto a su hermano en lo que le pareció una eternidad. Ya más de mes y medio, antes de una época en la que nunca pasaban más de un día separados. Quería verle más que nada, pero ¿qué quería él de ella? ¿Y si esto, por mucho que no quisiera pensar que su hermano lo haría, era una trampa? Solo le llevó unos momentos de silencio decidirse. No le importaba si podía ser una trampa, echaba de menos a su hermano. Quería confiar en él como lo había hecho toda su vida hasta ahora. Claro. Respondió finalmente. ¿Dónde quieres quedar? Preguntó en un susurro urgente, viendo que la transacción de Gohan estaba llegando a su fin. Te enviaré la dirección por mensaje. De hecho, conseguí una habitación en un motel en West City. Así que, esta vez llamaba a un teléfono real, no a un teléfono público. Bueno saberlo. Me parece bien. Ya veremos luego, tío. Te quiero, hermana. Añadió, sonando incómodo. Rara vez mostraban ese afecto el uno al otro, sobre todo porque siempre se daba a entender, y también porque le resultaba raro. Aún así, le gustaba escucharlo de 17. Yo también te quiero. Con eso, colgó la llamada antes de moverse con paso acelerado hacia donde Trunks y Gohan la esperaban justo fuera de la entrada. ¿Todo bien? Preguntó Gohan con una línea fina formándose en sus labios. ¿Sí? Sonrió ampliamente. Mejor de lo normal, en realidad. Él le devolvió la sonrisa. Bien, bien. Trunks y yo estábamos hablando de salir a comer. ¿Quieres unirte a nosotros? Al principio pensó en aceptar, pero luego reconsiderarse. En realidad, tengo algo que atender. Vosotros seguid sin mí. Trunks pareció decepcionado por su respuesta, pero asintió igualmente. Gohan se volvió hacia el chico. ¿Por qué no buscas un restaurante cerca que creas que podría estar bien? Te alcanzaré. El adolescente alzó una ceja curiosa hacia su mentor, sus ojos saltando entre Gohan y 18 antes de encogerse de hombros. Vale. Un segundo después, ya estaba calle abajo, moviendo la cabeza de golpe a izquierda y derecha en su búsqueda. Gohan se volvió para mirar a 18, mientras ella también preguntaba por qué Gohan los había dejado solos. Perdona, sé que probablemente tengas otras cosas que hacer hoy, pero quería preguntarte una última cosa antes de que te vayas. Inclinó la cabeza hacia un lado, curiosa. Claro. Carraspeó, su expresión cambiando a una que 18 sabía que significaba que el hombre estaba a punto de preguntar algo que le resultaba embarazoso. Sonrió con suficiencia, preguntándose qué sería esta vez. Parecía que sabías de clubes. ¿Cuál es buena que crees que podría estar abierta esta noche? Parpadeó. Espera, empezó, sorprendida. ¿Piensas ir esta noche? Frunció el ceño. ¿Hay algo malo en eso? Solo, ella también frunció el ceño. No pensé que te animarías tanto. Se sonrojó. No es eso, es solo que, suspiró. ¿Conoces a uno o no? Sonrió, ¿conocía a alguno? Por supuesto que ella espera. Se sobresaltó, dándose cuenta de que muy probablemente no conocía a ninguno.
Los clubes que frecuentaba existían hacía más de una década, no se sabía si seguían existiendo hoy en día con toda la destrucción de la que ella y su hermano habían sido responsables. Yo, te aviso de eso. Dijo finalmente. Si no conocía a ninguno ahora, estaba segura de que podría encontrar uno al final del día. Un club, la idea le dejó imágenes fugaces en la mente, recuerdos de los días en que ella y su hermano asistían a eventos así. La música alta que sonaba arriba, el calor de la gente a tu alrededor, las sonrisas, el alcohol, esa falta de un solo cuidado lúcido en el mundo. Teniendo en cuenta todo lo que había pasado, supuso que la idea de ir a un club no era especialmente mala. Quizá por fin se libraría de estos pensamientos ridículos sobre Gohan que he estado teniendo. Hacía bastante tiempo que no tenía una buena y vieja aventura de una noche. Quizá los pensamientos rebeldes nacieron de sentimientos reprimidos durante demasiado tiempo. Sí, tenía que ser eso. ¿Necesitas un compañero?, ofreció, de repente. Ah. Su voz se fue apagando mientras parecía enrollar el término en su boca, diseccionándolo. ¿Quieres venir contigo? Claro, creo que podrías necesitar toda la ayuda que puedas conseguir. El rostro de Gohan mostró una expresión de ofendido, antes de que inclinara la cabeza hacia un lado, pensándolo. Supongo que no te equivocas, pero ¿qué haría tenerte ahí? Sin ánimo de ofender, quiero decir, solo tengo que subir y hablar con mujeres, ¿no? Claro, claro. Asintió, antes de levantar un dedo. Pero, ¿y si un chico ya estaba hablando con una chica que te parecían guapa? Apuesto a que sería súper útil tener una amiga atractiva que distraja su atención de ella por ti. Le guiñó un ojo. Vaya, nunca se me había ocurrido. Comentó Gohan, pensativo. Además, podré alejarte de los locos. Añadió mientras se inspeccionaba las uñas con naturalidad. Locos. Exclamó con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir con locos? 18 alzó una ceja. ¿Qué? ¿Crees que todas las mujeres son joyas? Ni un poco. Algunas chicas están completamente locas. Al principio parecen normales, pero después de 2 o 3 semanas aparecen izas. Ciudad loca. Por supuesto, lo mismo se puede decir de los chicos. Siempre hay algunos malos que quedan bien por fuera. Vaya, lo sabía. Vaya. Se rascó la cabeza. Supongo que todavía hay mucho de esto que no sé. Bueno, supongo que sería una tontería no aceptar tu ayuda ahora. Parpadeó, mirando por encima del hombro de 18 hacia algo. Al girarse, vio a Trunks saludando a Gohan a unas manzanas, de pie junto a lo que parecía un restaurante de barbacoa. Bueno, parece que tengo que irme. Le dedicó una última sonrisa agradecida antes de pasar junto a ella. Nos vemos luego, compañero de ala. Le hizo un gesto con la mano por encima del hombro mientras avanzaba por la carretera. Ella le siguió hasta que él y Trunks desaparecieron en el restaurante, antes de que su rostro se ensombreciera. Su hombro se hundió mientras sacaba el móvil del bolsillo, mirando el mensaje más reciente. Supongo que por fin ha llegado el momento de volver a ver a 17, la ansiedad que había sentido en los minutos previos a la llegada de Gohan y Trunks palidecía en comparación con lo que sentía ahora. ¿De qué iban a hablar? ¿Iba a exigir sus planos otra vez? ¿Podría rechazarle si lo hiciera? Todo eso le dejaba una sensación incómoda en el estómago. Girándose, 18 se dirigió hacia donde sabía que estaba su hermano. Una hora después, 18 inhaló nerviosa mientras se quedaba fuera de la puerta. La habitación 25, la misma que 17 le había enviado por mensaje. Para su sorpresa, 17 había elegido un motel cutre y destartalado como lugar de encuentro. Mirando hacia el aparcamiento, pudo ver que gran parte del asfalto estaba roto, con baches esparcidos precariamente por todas partes y una piscina que parecía no haberse limpiado en siglos. Supuso que, considerando la clientela típica de un establecimiento tan elegante, nadie prestaría mucha atención a ninguno de los dos que predijo que había sido el motivo de elegir ese lugar. Desde entonces se había limpiado el maquillaje que usaba y se había quitado las lentillas para el disfraz de Videl, pero decidió quedarse con la peluca puesta por el momento. No podía ser demasiado cuidadosa con que alguien la reconociera, incluso en un lugar como este. Levantó la mano, posando para golpear la pintura descascaronada de la puerta de madera blanca antes de dudar. ¿Y si esto realmente es una trampa? No podía abandonar la idea del todo. 17 estaba furioso las 2 veces que hablaron desde el incidente. Conocía el temperamento de su hermano y, por mucho que sonara sincero por teléfono, no sabía si eso significaba que realmente intentaría planear algo para vengarse.
Después de todo, habían sido las dos criaturas más crueles del planeta durante más de una década. Nunca habían mostrado tales crueldades el uno con el otro salvo en una típica pelea entre hermanos de vez en cuando, pero claro, nada parecido había pasado antes. Supuso que siempre hay una primera vez para todo. Una parte de ella quería huir, alejarse antes de que él supiera que estaba allí y salir volando. Esa parte no quería enfrentarse a la persona a la que había hecho daño tan profundamente. Quería huir, esconderse y fingir que ella no había hecho lo que hizo a nadie. Gruñó ante el miedo que crecía dentro de ella. No, no era una cobarde. No huiría de esto. Sus nudillos golpearon la puerta. Una voz llena de emoción y ansiedad sonó desde algún lugar dentro. ¿Hermana? Bien. Parecía que 17 sabía tener cuidado con sus nombres reales. Se tomó un momento antes de responder, apoyando la frente en la puerta mientras lo hacía. Sí, soy yo. Está abierto, dijo de inmediato. Podía oír lo perturbado que sonaba su hermano. Exhaló profundamente para calmar los nervios antes de entrar. Se quitó la peluca de la cabeza en cuanto lo hizo, la luz del día iluminando el espacio mal iluminado. La habitación era pequeña, con solo una cama situada en la pared central derecha. La alfombra tenía un feo patrón naranja y marrón, desgastada en algunos lugares y manchada en otros. La televisión que descansaba sobre una estantería a la altura de la cintura a su izquierda parecía diseñada hace más de 2 décadas, y también parecía estar agrietada en la esquina. Sus ojos recorrieron la sala solo un momento, antes de detenerse en una sola figura sentada en una pequeña mesa redonda al fondo. Se levantó cuando ella cerró la puerta tras de sí. Su capucha se retiró, revelando un rostro que ella no sabía que había echado tanto de menos. 17, dijo en un susurro muy bajo. Sus miradas se cruzaron, y en su interior giraba una vasta gama de emociones, pareciendo reflejarse mutuamente mientras lo hacían. Incertidumbre, culpa, confusión, ansiedad, pérdida, desamor, todo envuelto en un sentimiento concentrado que 18 no podría separar aunque lo intentara. Todo estaba ahí, una amalgama de todo lo que habían pasado juntos y luego separados. Sin previo aviso, la figura de 17 se acercaba a ella, cruzando la habitación con pasos firmes. Por un momento, 18 se sintió nerviosa, incluso asustada, de que su hermano viniera a atacarla. ¿Qué debería hacer? ¿Debería atacar antes que él y obtener una ventaja temprana? ¿Debería dejar que él la golpeara primero, ya que sentía que se lo merecía por haberle quitado el brazo en primer lugar? Antes de que pudiera decidirse, 17 estaba ante ella. Sus hombros se tensaron justo cuando sintió un brazo rodearla, atrayéndola hacia un abrazo mientras el rostro de 17 se hundía en el hueco de su cuello. «Te he echado tanto de menos», murmuró con voz temblorosa. 18 se quedó atónito. Sintió como las lágrimas le asomaban en los ojos mientras, poco a poco, levantaba los brazos, antes de rodear a su hermano y apretarle fuerte mientras él hacía lo mismo. Ella también le había echado de menos. Se quedaron así un tiempo antes de separarse finalmente. 17 señaló la mesa redonda de madera en la que había estado sentado antes, y los dos se dirigieron allí para hablar. Una vez situado, 17 fue el primero en hablar. Así que, primero, quería disculparme por cómo me comporté por teléfono. Suspiró, apartando la mirada avergonzado. Me dejé llevar por el calor del momento. No debería haberte gritado así. No es culpa tuya que haya perdido el brazo. Me pediste que no atacara ninguna ciudad durante un tiempo, y rompí mi palabra. Levantó la vista, encontrando su mirada con una expresión sincera. Lo siento por eso. 18 se recostó en su silla, completamente atónita. No podía creer las palabras que salían de los labios de su hermano. Esperaba que él lanzara otra súplica para que le entregara los planos. Esperaba que encontrara otra forma de hacerla sentir culpable por lo que había ocurrido hace poco menos de mes y medio. Pero no se lo esperaba. ¿Vas a decir algo? Se sacudió de nuevo para reconcienciarse. Vale, perdona. Yo solo, vaya. Nunca habría esperado esto de ti, 17. Parpadeó antes de añadir. No es que no me alegre oírlo. Es solo una sorpresa maravillosa, supongo. Su hermano resopló. ¿Qué? ¿Crees que no puedo ser yo la madura de vez en cuando? Ni un poco. Eres el bebé más grande que conozco. Bromeó con una sonrisa. Él la miró con una expresión neutra, aunque ella pudo ver cómo una sonrisa intentaba formarse en las comisuras de sus labios. Claro, porque yo era el que siempre montaba una rabieta cada vez que una tienda que me gustaba era volada en 1000 pedazos por una explosión. Alzó las cejas en un gesto acusador.
Puso los ojos en blanco. Lo que sea. Te he visto lanzar consolas de juego contra paredes enteras después de gritar a desparpadas sobre este jefe u otro solo porque eres un desastre en los videojuegos. No soy un desastre. Protestó en voz alta, antes de fruncir el ceño y mirar su regazo. Bueno, supongo que ahora soy un desastre, levantó una mano. Pero no era un desastre entonces. Si tú lo dices. Sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. Se recostó en la silla, dejando caer la cabeza hacia atrás mientras lo hacía. ¿Por qué tuviste que recordarme a los videojuegos? He querido jugar tanto desde que destruyeron la casa. ¿Aún no has elegido una casa nueva? Negó con la cabeza, con el ceño contenido en los labios. Podía notar que había algo más, pero antes de que pudiera preguntar, él se incorporó con una sonrisa emocionada. Lo sé. ¿Qué tal si echamos un vistazo a un salón recreativo? Solo tú y yo, como en los viejos tiempos. 18 sintió como sus labios se fruncían en un ceño. No sé si es buena idea. 17. ¿Por qué no? Frunció el ceño. Bueno, para empezar, no voy a ayudarte a matar a todos en la sala de juegos solo para que tengamos el espacio para nosotros como solemos tener. Tampoco voy a asustar a nadie. 17 hizo un gesto de desprecio con la mano. Oh, lo sé. Vamos, 18, dame un poco de crédito. Quería decir que podríamos entrar como personas normales. Sonrió radiante. Coge un montón de monedas, graba algunas cosas en las pantallas, conduce por esas vías virtuales, lo bueno. Le lanzó una mirada curiosa. 17 quería fingir ser normal. Eso sonaba tan poco propio de él. Nunca había querido volver a ser normal, no desde que los cambiaron, para siempre. Somos bastante reconocibles. 17. Si la gente nos ve, habrá pánico. Se burló. Sí, claro. No creas que no me he fijado en esa peluca tuya que llevabas junto a la puerta. Además, tengo mi propio disfraz. En unos pocos movimientos fluidos, el androide sacó una gorra de béisbol de la mesa antes de meter fácilmente sus largos mechones negros de pelo en ella y sujetársela al cuero cabelludo. Después, sacó unas gafas oscuras del bolsillo de su sudadera y se las puso. La capucha le cubrió la cara después, antes de que le dedicara una sonrisa a oreja de dientes a 18. Tachan. Nadie va a poder notar que soy yo cuando parezca así. Pareces que intentas vender caramelos a niños mientras estás sentado dentro de una furgoneta blanca sin distintivos. Se rió entre dientes. Bueno, vamos a necesitar unas monedas de 25 centavos. Él le devolvió la sonrisa. Quizá no sea mala idea. 18. 18 soltó una suave risa antes de que su rostro se ensombreciera, una expresión preocupada cruzando su rostro mientras miraba a 17 con una mirada dura. ¿Qué? Preguntó frunciendo el ceño. ¿Sabes qué? Dijo con severidad. ¿De repente quieres actuar como si fuéramos personas normales otra vez? ¿Por qué? Antes estabas totalmente en contra. ¿Qué cambió? 17 se recostó en su silla, suspirando. Mira, 18, estoy aprendiendo que tengo que aceptar que así es como tienen que ser las cosas ahora. No quieres matar más. ¿Estás convencida de eso? No puedo hacerlo sola, o Blondie me atrapará. Sus labios se curvaron con desprecio al mencionar a Gohan. Supongo que, lo que digo es que estoy dispuesto a probarlo, volver a ser el antiguo nosotros, claro. Se encogió de hombros, con el ceño aún fruncido en el rostro mientras continuaba. Solo quiero recuperar a mi hermana. 18. Si eso significa que tengo que dejar de matar para hacerlo, bueno, supongo que estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Sintió una cálida sonrisa asomarse en las comisuras de sus labios mientras escuchaba las palabras de su hermano. Habían sido todo lo que había querido oír y más durante tanto tiempo. Incluso sintió calor en las comisuras de los ojos cuando él terminó. Ahora, dijo sonriéndole. No empieces a llorar sobre mí. Nada de eso. Ella olfateó, asintiendo mientras se llevaba la palma al ojo y se lo secaba. Una parte diferente de sus pensamientos volvió en ese segundo, la parte que aún era escéptica ante toda esta situación. Todo se sentía tan sincero viniendo de 17 que sentía que tenía que ser verdad. A pesar de ello, sentía que debía estar protegida de alguna manera, por si acaso no era así. Tienes que comportarte lo mejor posible cuando lleguemos. Le señaló el pecho con un dedo. Nada de matar, nada de causar pánico, y controla tu temperamento. No quiero que le arranques la cabeza a alguien solo porque se ha chocado contigo o algo así. Se burló. ¿Qué, ahora eres mi madre? Peor.
Ella le devolvió la sonrisa. Una hermana dominante. 20 minutos después, la sala de juegos estaba llena cuando llegaron. Niños y adultos se movían en corrientes constantes por los estrechos caminos tallados por los numerosos juegos arcade que llenaban la gran sala. El espacio era oscuro, con suelos de alfombra negra y luces de neón colgando encima. El aroma era poco deseable, apestaba a aperitivos derramados y sudor de quienes no se habían aplicado suficiente desodorante, pero era tolerable igualmente. 18 mantuvo la mirada fija en 17 mientras se abría paso entre la gente desprevenida, sin saber que estaban a pocos metros de las dos personas más temidas del mundo. Tenía que asegurarse de que no se portara mal, y que si empezaba a molestarse por estar rodeado de tanta gente, ella interviniera antes de que las cosas se pusieran feas. Durante los primeros 15 minutos, 18 sintió un nudo de ansiedad mientras observaba a su hermano, segura de que un niño le pisaría el zapato o algún adulto diría algo grosero y 17 explotaría. Después de esos 15 minutos, sin embargo, la pareja se encontró sentada en un juego de carreras, uno al lado del otro mientras llevaban sus coches virtuales al límite. Deberías rendirte ya. 17 se burlaba. No hay manera de que puedas ganarme. Tengo demasiada ventaja. Prácticamente estás en último lugar, La mano libre de 18 se extendió y empujó a su hermano fuera de su asiento, dándole los valiosos segundos que tardó en volver a la silla antes de que ella tomara la delantera y cruzara la meta delante de él. La carrera terminó, y él se volvió hacia ella con expresión traicionada, sus ojos ocultos por las gafas de sol. No me puedo creer que tuvieras que hacer trampas contra el tipo de un solo brazo. ¿Cómo pudiste? Preguntó con tono fingido y herido, llevándose la mano al pecho horrorizado. No pudo evitar reírse. El siguiente juego en el que se encontraron fue una especie de shooter de zombies ferroviarios, con pistolas de plástico sujetas por un cordón metálico para que las empuñaran. Por un momento, 18 temió que 17 se estuviera impacientando al verse obligados a esperar detrás de una pareja que había llegado al juego antes que ellos. Había observado cómo su boca se torcía en un ceño molesto, obviamente no acostumbrado a tener que esperar a que quisieran lo que quisieran. Su mano se cerró en puño mientras observaba, y podía imaginarse sus ojos mirándolos con odio tras esas gafas de sol. Se preparó para intervenir si 17 decidía retratarse de su palabra, pero para su alivio, no lo hizo. Aunque claramente le molestaba tener que esperar, esperó hasta que la joven pareja pasó a otra actividad y los hermanos ocuparon su lugar. Se rieron mientras disparaban tiro tras tiro contra el asalto de zombies virtuales. Sus mentes hipersensibles, junto con una puntería cibernéticamente mejorada, hicieron que los zombies apenas aparecieran en pantalla antes de que un disparo bien colocado entre los ojos los derribara. Si había algo que sabían hacer bien, era matar. Finalmente, la pantalla les obligó a enfrentarse a lo que parecía ser una sala de jefe, con un mega zombie acechando dentro. 17 se volvió hacia ella con expresión seria. Las cosas están a punto de pasar. Dijo con tono grave. Es hora de que empecemos a tomarnos las cosas en serio. 18 le dedicó una sonrisa divertida. ¿Qué podría significar su hermano? Hasta ahora habían estado destrozando este juego por completo. ¿Cómo podían tomárselo más en serio? Observó como un 17 de rostro serio estiraba su arma, sujetándola con fuerza mientras apuntaba a la pantalla, y luego, lentamente, la giraba para sostener el arma de lado. Ella soltó un exagerado jadeo de alarma ante sus payasadas. Pero está prohibido. Empezó con una risita. A veces, hermana, debemos romper los textos sagrados. Fingiendo incertidumbre, la mano de 18 giró muy nerviosa hasta que ella también sostuvo la pistola de juguete de lado. Vamos a reventar a estos zombies. 17 bramó antes de volver a disparar. 18 había echado de menos reír con su hermano. La pareja dio vueltas alrededor del arcade, jugando a tantos juegos como se podía cuando uno solo tenía un brazo que resultaron ser muchos. La máquina de garras había sido divertida, aunque no habían conseguido nada con ella. El título de Dance Dance Evolution había sido una pasada con 18, demostrando ser el claro vencedor en esa competición. El esquibol resultó ser un reto más complicado de lo que cualquiera de los dos había previsto, lo que llevó a que pasaran mucho más tiempo en la máquina del que realmente merecían mientras intentaban entender por qué sus mejoras naturales no podían predecir la trayectoria de una bola rodando por una rampa hacia un agujero. Rápidamente descubrieron que era un juego que dependía únicamente de su propio juicio, lo que lo hacía aún más divertido. Eso la hizo sentirse normal, la hizo sentir que volvían a ser quienes eran antes.
¿De verdad podemos hacerlo? ¿De verdad podemos volver a como eran las cosas? El pensamiento sonaba esperanzador mientras resonaba en su mente. Al principio, pensó que esto no era más que un sueño imposible. 17 y ella viviendo la vida como antes sin matar, sin herir, simplemente siendo personas normales. Si le hubieran dicho hace una semana que este día era realmente posible, se habría dado una bofetada por inventarse una mentira tan descarada. Pero ahora estaba aquí, y era maravilloso. 17 se dejó caer ante ella, dejando una caja de pizza sobre la mesa redonda de metal frente a ellos. La sala de juegos les había proporcionado una pequeña pizzería para que pudieran pedir, y pensaron que sería una idea divertida probar por los viejos tiempos. Al lado había una pequeña zona con sillas y mesas dispuestas donde otras familias y amantes de la sala recreativa comían. Muy bien, es hora de ver qué tiene este lugar para comer algo. 17 levantó la tapa. Sus rostros se cayeron. Bueno, empezó 18, intentando ocultar su mueca. Desde luego, parece una pizza. 17 se echó hacia atrás ante la abominación que se asentaba ante ellos. Ni siquiera estoy seguro de que sea físicamente posible, pero creo que voy a vomitar. Lentamente se inclinó y cerró la caja. Sí, no creo que vayamos a comer eso. Oh, por supuesto. Hizo un gesto con la mano. Si quieres mi mitad, adelante. Se rió antes de agarrar la caja con una mano y lanzarla como un frisbee hacia donde había una papelera a unos pocos metros. Se deslizó perfectamente. Uf, y tenía muchas ganas de eso. Dijo 17 encorvado, apoyando la mejilla en el brazo. Esperaba conseguir una pizza bien con queso, ¿sabes? Como la que siempre veíamos en ese dibujo animado que veíamos de niños. Frunció el ceño, frunciendo el ceño. ¿Cómo se llamaba? Adolescente mutante, ardillas héroes mutantes adolescentes. 18 respondió con una amplia sonrisa, recordando el espectáculo absurdo que habían visto juntos de niños. Chasqueó los dedos mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿Sí? Esa es. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras comentaba. Vaya, hace tanto que no vemos ese programa. Claro que sí. Asintió ella. No tenían más de 11 o 12 años la última vez que estuvo en antena. Se sujetó la barbilla con la mano. ¿Crees que sigue siendo válida hoy? Me pregunto si podríamos encontrar una copia en algún sitio, frunció el ceño. Ah, olvídalo. Iba a sugerir que volviéramos al motel a ver si encontrábamos una reposición antigua, pero acabo de recordar que la tele era una auténtica locura. Parpadeó, una sonrisa formándose en sus labios. ¿Sabes? Resulta que me estoy quedando en un sitio con una tele bastante grande. Hay cerveza y servicio de habitaciones, y estoy bastante seguro de que en la tele hay Netflix con un montón de dibujos animados antiguos. Las cejas de 17 se alzaron tras sus gafas de sol, emocionado. Hagámoslo. 15 minutos después, 17 silbó cuando él entró en su habitación de hotel, con la mirada por todas partes mientras lo hacía. Joder, hermana. ¿Cómo has conseguido este sitio? El dinero habla. Respondió simplemente. Se quitó la peluca de la cabeza antes de tirarla, disfrutando de volver a ser ella misma delante de alguien. 17 también se quitó el disfraz antes de dejarse caer en el sofá como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Vaya, ahora tengo que conseguir una habitación como esta. Probablemente podría ayudarte. Sonrió. ¿Sí? Alzó una ceja. Definitivamente no me importaría. Esto es genial. Dijo mientras se hundía aún más en los cojines. Se acercó a la nevera al otro lado de la habitación, la abrió antes de meter la mano y abrir una cerveza. La cabeza de 17 se alzó de golpe al oír el sonido. Se rió por lo bajo antes de levantar uno sin abrir en su dirección. ¿Quieres? 17 asintió con entusiasmo. Quiero. No tardaron en redescubrir la serie que disfrutaban de niños, para empezarla de nuevo y decidir de inmediato maratón. Se rieron, señalando sus partes favoritas del programa de cuando eran niños. A veces, se quejaban de alguna tontería que su personaje favorito había hecho antes de que el otro señalara que era un programa infantil. Las cervezas seguían llegando mientras la pareja seguía bebiendo, riendo, rebobinando escenas que les parecían especialmente divertidas y perdiendo la noción del tiempo a medida que pasaban las horas. Finalmente, 17 frunció el ceño, antes de que su cabeza cayera hacia atrás con un gemido. Uf. Odio la anatomía humana. Dejó su cerveza sobre la mesa de centro que había acumulado una considerable colección de botellas vacías antes de girarse hacia ella. ¿Dónde está tu meado?
Señaló con la cabeza hacia la puerta detrás de ellos, llevando la bebida a los labios mientras lo hacía. En el dormitorio. Es la puerta de la izquierda. No dejes un desastre ahí dentro. He estado bebiendo, hermana. Se rió entre dientes, tambaleándose mientras se ponía en pie. No puedo rendir cuentas de dónde orino o no mientras estoy en el baño. Ni de. Le gritó ella. Si dejas pis en mi suelo, te voy a patear el culo manco. ¿Me oyes? 17 desapareció en el dormitorio, cantando en voz alta. La, voy a mear en el suelo de mi hermana, la. Cerró la puerta tras de sí. 18 negó con la cabeza con una sonrisa burlona mientras pausaba el programa. Soltó una suave risa cuando la pantalla se detuvo justo cuando Sandro, el personaje favorito de 17, pisó algo afilado que él no había notado. La animación parecía toda torpe mientras la ardilla saltaba de forma caricaturesca, y sabía que a 17 le iba a encantar cuando volviera. Con la mente nublada, decidió sacar el móvil para ver si alguien había intentado contactar con ella. Para su sorpresa, alguien lo había hecho. Frunció el ceño antes de abrir el mensaje y ver que era de Gohan. Videl. Espero que eso que tuviste que cuidar saliera bien. Dime dónde nos vamos a ver, ¿vale? Miró la hora. Ya eran las 5 de la tarde. 18 gimió, llevándose las manos a la cara mientras de repente deseaba no haberse ofrecido a ser la compañera de ala de Gohan. Si hubiera sabido que esta visita con 17 iba a salir tan bien, habría dedicado todo el día al evento. Ya ayudé bastante a Gohan, ¿no? Le di consejos, lo vestí y hasta le orienté en la dirección correcta. No le importaría si le dejara tirado, ¿verdad? Su mente nublada pensó en escribirle a Gohan para decirle que tenía que cancelar. Podría enumerarle un club antiguo al que solía ir y mandarle allí, ¿no? Todavía había una posibilidad de que existiera, ¿no? Sus pensamientos embriagados seguían rondando el Gohan mientras esperaba el regreso de su hermano. Realmente estaba bastante guapo con ese conjunto que ella había elegido para él, sin los cordones desatados. Frunció el ceño, ¿debería haberse ofrecido a atárselas? ¿O habría sido de mala educación? No lo sabía. Nunca se había planteado cuántas pequeñas cosas se vuelven complicadas con una sola mano. Se preguntaba distraídamente qué otros aspectos de la vida de Gohan habrían cambiado ahora que trabajaba con menos brazos que la media. De hecho, su hermano ahora estaba en una situación similar a la de Gohan. Se preguntó si él también había pasado por las molestias de tener solo un brazo. Debió de hacerlo, se dio cuenta, considerando cuánto tiempo había pasado. Tendría que comprobar si sus cordones estaban atados cuando salió. Suspiró, sintiéndose culpable por el hecho de que su hermano estuviera técnicamente lisiado ahora. Él había dicho antes que no era culpa suya, pero ella aún no sabía si ella misma lo creía. Una parte de ella quería darle los planos a su hermano, pero aún existía ese miedo de que una vez restaurados 17 volviera a sus malvadas costumbres. Sabía que esa paz había nacido de su herida, y aún no sabía si 17 seguiría así si recuperaba su brazo. Por mucho que le doliera admitirlo, era mejor mantener los planos alejados de él. Los planos que llevaba dentro, abrió los ojos de golpe, con una repentina y escalofriante realización. Los planos. Estaban justo ahí, en la habitación por la que acababa de enviar a 17 para que fuera al baño. Mierda. Se levantó de un salto, saltando el sofá en un instante antes de agarrar el pomo de la puerta al siguiente. Dudó un momento al oír el sonido del agua corriendo desde el baño. No se había dado cuenta de que 17 estaban sentados en la estantería al otro lado de la habitación. Había estado bebiendo. Era posible que su hermano ni siquiera los hubiera visto allí. Sería de mala educación irrumpir, desconfiada y sospechosa. Puedo decir que quería coger una sudadera o algo así. Tragó saliva, asintiendo para sí misma mientras formaba la excusa. Un segundo después, abrió la puerta de golpe. Giró la cabeza hacia un lado donde estaba abierta la puerta del baño. El grifo había quedado abierto, el baño vacío. Giró la cabeza hacia el otro lado de inmediato, sus ojos buscando frenéticamente en la estantería. Escaneó la estantería donde las había dejado y no encontró nada. A unos pocos metros descansaba un alféizar de ventana, cuyas cortinas ondeaban mientras el viento soplaba. ¡No!, gritó antes de lanzarse hacia adelante, atravesando la ventana y arrancando algunas cortinas al hacerlo. Flotó hacia el cielo, sus ojos buscando frenéticamente de izquierda a derecha, buscando por todas partes a la vez cualquier señal de 17. No encontró nada. Se elevó más alto en el cielo, buscando en la línea de nubes incluso la más vaga de las siluetas que volaban lejos.
Sus ojos escudriñaban por encima de la ciudad, entrecerrados hasta convertirse en rendijas, buscando dónde podría haber ido. ¿Cuánta ventaja tiene sobre mí? Solo había estado fuera unos minutos antes de que ella se diera cuenta de su error. ¿Había sido tiempo suficiente para que descubriera los documentos y se escapara sin dejar rastro? No podía saberlo. Si los hubiera encontrado de inmediato, estaba segura de que estaría demasiado perdido como para siquiera esperar atraparlo. Pero, ¿los habría arrebatado tan rápido? Quería creer que habría dudado, al menos por un momento. Saber que hacerlo sería tirar por la borda el último vestigio de confianza entre ellos. Quería creer en su corazón que todo ese día no había sido solo una broma. Se sentía tan bien verle de nuevo. Él también había disfrutado del tiempo que pasaron juntos, ¿verdad? Le dolía pensar que nada de eso le importaba, que todo esto no era más que una elaborada artimaña para robarle los esquemas. Tenía que creer que había esperado un tiempo, considerando sus opciones al menos un momento, antes de darle la espalda. Todavía le importaba, ¿verdad? Sintió un dolor en el pecho, lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos, mientras el desamor se apoderaba de ella. 17 la había traicionado. Al final, su relación importaba menos que volver a como antes. Recordó sus palabras anteriores en el motel. Le había dicho que solo quería recuperar a su hermana, que podía renunciar a la vida que habían tenido, atormentando al mundo, para poder ser una familia de nuevo. Y había mentido. Sollozó, llevándose las manos a la cara mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lloró, soltando un sollozo ahogado al darse cuenta. La realización de que su hermano, la única persona en su vida en la que había confiado todo, la persona que había conseguido convencerla poco a poco durante el día de que las cosas podían cambiar para mejor, la había traicionado por una vida que ya no la incluiría. Ella le había dicho, sin rodeos, que no tenía ninguna intención de volver a ser esa persona, y sin embargo, a él no le importaba. Quería recuperar todo eso, aunque eso significara dejarla a un lado para hacerlo. El dolor parecía intensificarse ante lo que había sido ese día. Las cosas parecían normales entre ellas, solo para que esa sensación cálida y reconfortante se le arrebatara de golpe. La cabeza de 18 se levantó de golpe cuando, en algún lugar a lo lejos, se oyó el más leve sonido de un grito. Notó que otros la seguían, aunque tan distantes que era imposible distinguir de dónde venían. Inspiró hondo antes de cerrar los ojos de inmediato, una idea formándose en su mente. Extendió sus sentidos, buscando en todas direcciones. No había visto a 17 en el cielo, lo que significaba que había ocurrido uno de dos escenarios. O bien había conseguido una pista tan buena que ya no podía ser visto ni siquiera por su vista mejorada, o bien había dudado lo suficiente como para verse obligado a abrirse paso por las calles y usar los edificios como cobertura para que ella no pudiera encontrarle. Si hubiera elegido lo segundo con el sol aún alto, la gente seguro que lo habría visto surcando el cielo. Eso definitivamente provocaría gritos. Allí. Podía percibir una enorme multitud de personas, cuyo ki estaba angustiado y se desvanecía hacia el este de la ciudad, y el número iba en aumento. Una aura blanca estalló a su alrededor antes de que saliera disparada en esa dirección, moviéndose tan rápido como pudo. El viento le azotaba la cara mientras atravesaba el cielo, provocando gritos desde abajo mientras la gente la reconocía. No había tenido tiempo de ponerse el disfraz, no con 17 con una ventaja tan considerable. Cada segundo contaba ahora. Podía sentir que esas mismas personas habían empezado a huir, alejándose de lo que les había asustado. Tras solo unos segundos, estaba suspendida sobre el grupo inicial de personas que había detectado en pánico. Muchos huían tan rápido como podían, otros tenían los ojos muy abiertos buscando por la carretera opuesta a donde iba la masa en huida. Bien podría haber sido una flecha señalando a donde había ido 17. Gruñó mientras se dirigía en esa dirección, y se dio cuenta de inmediato de por qué su hermano había tomado esa ruta. Los edificios aquí se alzaban más alto que en otras partes de la ciudad, bloqueando aún más la vista que en otras partes del oeste de la ciudad. La siguió, yendo en dirección opuesta a la masa de ciudadanos asustados hasta que dobló una esquina y vio fugazmente a una figura zigzagueando por una calle y luego desapareciendo de la vista. Gruñó, elevándose por encima de los edificios que los separaban y cruzando hacia la calle que había visto tomar a la figura. Cuando lo encontró, sus ojos finalmente lo encontraron a él. Volaba relativamente bajo, apenas 6 metros. Supuso que era para asegurarse de que el mayor número posible de edificios ocultara su vuelo. No parecía molestarle los gritos de terror que causaba de los peatones que pasaban.
De hecho, parecía disfrutar casi de su respuesta. Había una sonrisa satisfecha en sus labios mientras volaba, su sudadera ondeando al viento mientras avanzaba. Por un momento, 18 se sobresaltó al no poder ver los planos en sus manos, antes de ver el más leve indicio de papel asomando del bolsillo de su sudadera. Ella descendió hacia él como una bala. El aire silbó cuando ella descendió sobre él. Había estado volando rápido, pero para ella estaba claro que su poder seguía siendo menor que antes por lo rápido que había logrado alcanzarle. En el último segundo, le vio mirar por encima del hombro, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa al ver su rostro gruñón acercándose. Un momento después, chocó contra él. Ella iba delante con los pies, clavando ambos talones en el centro de su espalda y enviándolo a estrellarse contra el suelo antes. El asfalto se rompió como cristal al entrar en él, atravesando y cayendo en la tierra de abajo. El impacto produjo una enorme nube de polvo que se alzó como un hongo al hacerlo. Frunció el ceño mientras miraba fijamente, buscando con la mirada entrecerrada cuando se recuperara. Había decidido permanecer en el aire por encima de donde la nube de polvo podía alcanzar, para poder vigilar cada punto de salida y atraparle antes de que intentara huir de nuevo. Lo que no esperaba era que 17 explotara entre el polvo, con el puño levantado y un gruñido en los labios. Su sorpresa la hizo reaccionar demasiado lenta. Antes de que pudiera levantar la guardia, un puño conectó con su mejilla, girando su cabeza hacia un lado con más fuerza de la que esperaba. El puñetazo le dejó la cabeza zumbando antes de que sintiera un pie clavarse directamente en su estómago. Se le cortó el aire cuando fue lanzada hacia atrás, explotando a través de una pared de cemento y contra lo que parecía ser algún tipo de edificio de oficinas. Gimió, sintiendo cómo le venía a doler cabeza por la combinación de alcohol y recibir un puñetazo directo a la mandíbula. Sin embargo, se incorporó rápidamente, observando a los aterrorizados trabajadores de oficina a su alrededor solo por un momento antes de salir disparada por el agujero en forma de su cuerpo y salir de nuevo a la calle. Su cabeza se movió bruscamente por la calle, buscando dónde había ido 17 antes de verlo desaparecer por una carretera contigua. Gruñó, sintiendo cómo le subía el temperamento antes de salir corriendo tras él. Solo pasaron unos segundos antes de que ella volviera a seguirle y cerrara la distancia rápidamente. 17 estaba preparado para ella esta vez. Sin reducir la velocidad, giró hacia ella, abrió la palma y produjo una avalancha de ráfagas doradas de energía, cada una dirigida directamente a 18. Esquivó los disparos de Ki con destreza, lanzándose dentro y fuera del bombardeo mientras ahuyentaba a quienes se acercaban demasiado para evitarlos. Parpadeó, frunciendo el ceño al darse cuenta de que una de las explosiones que había golpeado había chocado contra un edificio cercano. Miró por encima del hombro, notando que dentro del edificio afectado parecía haber una familia intentando arrancar rápidamente un muro que se había derrumbado sobre una figura ahora irreconocible. Tenían lágrimas en los ojos. Eso no es bueno, el conflicto que se desvanecía detrás de ellos había desviado su atención demasiado tiempo. Cuando volvió a centrar su atención en 17, dos explosiones de Ki estaban demasiado cerca para evitarlas. Se estrellaron contra ella, explotando en dos nubes de humo que lo envolvían. Frunció el ceño al aceptar los ataques, uno impactando en su hombro y el otro en su abdomen. Ambos escocían, pero ella siguió adelante, expulsándose de la nube de humo. Sabía que 17 había ganado ventaja mientras se recuperaba. 17 seguía adelante, revisando periódicamente por encima del hombro mientras continuaba con su torrente de ráfagas de energía en su dirección. La naturaleza salvaje de su ataque hacía que muchos de los disparos de Ki estuvieran lejos de su objetivo deseado, impactando edificios a ambos lados de 18 de forma aleatoria y produciendo gritos desde dentro casi siempre. Algunos solo eran lo suficientemente fuertes para destruir el muro que golpeaban, mientras que otros lo bastante para hacer que toda la estructura comenzara a derrumbarse. ¡Basta!, rugió mientras extendía las manos, superponiéndolas y dirigiéndose a su hermano. Un rayo recto de energía dorada explotó desde sus palmas, atravesando la lluvia de ráfagas de energía que parecía escasa en comparación. El rayo impactó a 17 en el hombro, haciendo que el androide diera vueltas salvajemente antes de estrellarse contra el suelo, incapaz de recuperar el control a tiempo. Deslizó por el asfalto con una mueca de dolor. El aire alrededor de 18 silbó cuando ella se lanzó hacia adelante, aterrizando con una mirada llena de odio justo antes que 17, que se levantaba rápidamente. La miró con una expresión igualmente resentida.
Cuando se puso en pie, 17 comenzó en tono burlón. ¿Te has acordado de pausar nuestro programa? Se rió entre dientes, con una mueca de desprecio. De verdad quería terminar ese epíurc. 18 no le dejó terminar, eligiendo en cambio un derechazo directamente en su nariz. Su hermano retrocedió unos metros, llevándose la mano a la cara en una mueca antes de que sus ojos se fijaran en ella y abriera la palma de la mano. Un latido después, una energía dorada explotó de él, envolviendo a 18 de golpe. El intenso ataque duró varios segundos, con forma de llama lateral mientras envolvía por completo a 18 en su ira. Cuando 17 finalmente abandonó su ataque, gruñó con desdén. 18 había recogido brazos y piernas hacia adentro, formando una esfera dorada de energía a su alrededor para protegerse de la onda de energía. El escudo cayó y 18 corrió hacia adelante. Lanzó una patada destinada a golpear a 17 en el cuello, pero su hermano se deslizó por debajo. Avanzó, liderando con un codo que 18 atrapó con una mano antes de clavar un gancho izquierdo en la caja torácica de 16. El androide jadeó, girándose hacia un lado mientras su rostro se torcía de dolor. El cuerpo de 18 también se retorció, su pierna se extendió en una patada giratoria que golpeó exactamente donde había caído su puño momentos antes. 17 soltó un grito agudo de dolor al ser lanzado hacia el tobogán, estrellándose contra un edificio con tanta fuerza que la pared se agrietó con su impacto. Se dejó caer en cuclillas, apretando con fuerza su caja torácica herida. 18 no dijo nada mientras caminaba tranquilamente hacia donde 17 estaba agachada. Ella le tendió la mano. ¿Planos, ahora? ¿O qué? Escupió de vuelta, mirando a 18 con una mueca. ¿Vas a matarme? Gruñó 18, deteniéndose un momento para comprobar que la pared detrás de él no tuviera a nadie escondido. Sus sentidos le decían que no la había. Perfecto. Giró, levantó la bota y ejecutó una patada giratoria de talón que golpeó la barbilla de 17. El androide fue lanzado hacia atrás, embistiéndose de cabeza contra la pared que se derrumbó mientras la atravesaba. 17 gruñó al golpear el suelo de baldosas al otro lado, rodando para ponerse de pie un momento después. 18 entró en el edificio, notando que la estructura parecía ser una barbería de algún tipo. 17 respondió con un rugido, lanzándose sobre ella con una rodilla voladora destinada a su cabeza. Ella levantó los antebrazos, deteniendo el ataque antes de que el puño de él cayera sobre ella, golpeándole la sien al hacerlo. 18 hizo una mueca al ver cómo se le nublaba la vista. A pesar de su estado debilitado, estaba claro que sus golpes aún podían hacerle daño. Se recuperó rápido, parpadeando para alejar la visión nublada justo cuando 17 giró, designando un revés para su mejilla mientras lo hacía. Se agachó al oír el silbido de su puño al pasar antes de ver cómo su pierna se extendía para atraparla de nuevo en la sien. 18 movió su antebrazo allí un instante después, sus extremidades chocando con un estruendo que pareció resonar por la calle al encontrarse. Su brazo se sentía entumecido donde el ataque había impactado, una sensación de hormigueo bajando hasta el codo al hacerlo. Podía notar que no se estaba guardando nada en esta pelea. Decidió que era hora de hacer lo mismo. Apartó la pierna con un empujón fuerte, obligando a 17 a tropezar mientras recuperaba el equilibrio y permitiendo a 18 la oportunidad perfecta para lanzarse hacia ella. Antes de que se recuperara del todo, ella ya estaba encima de él, desatando una brutal combinación de puñetazos que sacudieron la cabeza del androide hacia atrás al chocar con su barbilla, luego su sien, luego sus costillas, y finalmente terminando con un gancho ascendente que golpeó la parte inferior de la mandíbula de 17. El golpe levantó los pies de su hermano del suelo, dejándolo suspendido en el aire el tiempo suficiente para que 18 completara una patada giratoria de talón directa al pecho de 17. Podía oír el aire salir de sus labios mientras era lanzado hacia atrás, embistiendo y luego atravesando la pared al otro lado de la sala. El hormigón explotó hacia afuera mientras 17 rodaba, ahora de nuevo en la calle. Tosía violentamente mientras 18 salía por la nueva salida, imponiéndose sobre él mientras observaba la figura encorvada de 17, que se había dejado caer de rodillas. Finalmente, levantó la cabeza y la miró con una mirada tan llena de odio que estaba segura de que la única persona a la que le había visto usarla antes era el propio Gohan. 17 se levantó un momento después, dando una patada al suelo con tal fuerza que la calle se agrietó por el impacto. Él se lanzó contra ella, levantando el puño antes de empujarlo hacia adelante. El cuerpo de 18 no se movió. En cambio, levantó una mano, atrapó el puño y detuvo por completo el impulso de 17.
Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba donde ella había atrapado casualmente su ataque, como si estuviera alzando la mano para atrapar una pelota de béisbol que te lanzaban tranquilamente. Se acabó, 17. Dijo con tono firme. Ella le devolvió la mirada con una mirada dura. Ríndete. 17 gruñó mientras luchaba por arrancar la mano, pero el agarre de 18 era de hierro. No puedes ganar esto, 17. Sintió como su temperamento subía mientras él seguía retorciéndose. Estás demasiado herido. Para ahora antes de que alguno de nosotros salga herido. Que te jodan. Espetó antes de echar la cabeza hacia atrás y estrellársela directamente en la nariz de 18. Gruñó, tambaleándose hacia atrás mientras hacía una mueca de dolor. Una cosa era segura, su hermano tenía la cabeza dura. Cuando abrió los ojos de golpe, vio a 17 esperando devolverle el favor con una patada similar a la que usó para atravesarle la pared. Se apartó, observando cómo la pierna pasaba sin hacer daño antes de agarrarla con ambas manos. Antes de que pudiera responder, ella gruñó, jadeando hacia arriba hasta que él fue lanzado por encima de su cabeza. 17 soltó un grito de pánico antes de ser lanzado de bruces de nuevo a la calle. 18 rugió mientras ponía toda la fuerza que podía en el golpe. Toda la carretera retumbó con su impacto, grietas serpenteando en todas direcciones, extendiéndose por varias manzanas antes de llegar a su fin. 17 aspiró un largo y áspero aire antes de que otro ataque de tos le abrumara. Esta fue mucho peor que la anterior. Tenía los ojos apretados en una mueca mientras todo su cuerpo temblaba. Se giró lentamente de un lado a otro, acurrucándose en bola mientras rodeaba su ahora maltrecho pecho. 18 miró a su hermano, con un ceño fruncido en el rostro. Un momento después, dio un paso adelante, se inclinó y le sacó los planos del bolsillo. Se tomó un momento para estudiarlos, asegurándose de que no hubieran sido destruidos en la pelea. Parecían un poco aplastados y rotos en algunos puntos, pero fuera de eso, estaban bien. Los enrolló de nuevo antes de meterlos dentro de su camiseta. 17 jadeó lentamente y se levantó dolorosamente de nuevo. Tropezó un momento antes de agacharse, con una mano aún agarrándose el pecho donde efectivamente había sido lanzado boca abajo a la calle. Joder, eso duele. Exclamó. Se suponía que debía ser. Respondió fríamente, mirándole con una mirada escalofriante. Sus ojos se posaron en ella, entrecerrándose en rendijas. ¿Y ahora qué? Has recuperado tus malditos planos. Escupió. Tienes que darle una paliza a tu hermano manco. ¿Quieres hacer algo más para arruinarme el puto día? 18 guardó silencio durante varios segundos mientras observaba a la 17, que seguía furiosa. Por un momento pensó que la atacaría de nuevo, pero ambos tenían claro quién era ahora el androide superior. Sin su brazo, simplemente no podía compararse ni en poder, ni en habilidad. Pensé que por fin lo habrías. Dijo, con voz baja al hablar. Por un momento pensé de verdad que tú y yo podríamos volver a ser familia. Los labios de 17 temblaron un momento, antes de apartar la mirada de golpe, culpable. No dijo nada. Sabes que nunca podré confiar en ti otra vez, 17. No después de esto. ¿Qué? Él replicó bruscamente, dirigiendo su mirada aguda hacia ella. ¿Quieres decir cómo podía confiar en ti antes? ¿De verdad quieres hablar de confianza, 18? ¿De verdad crees que estás en posición de darme lecciones sobre la confianza? 18 respondió con silencio mientras miraba a su hermano. Finalmente, se levantó, habiéndose recuperado de su herida. «¿Hemos terminado aquí?», exigió. Decidió dar un paso peligroso hacia adelante, lo que hizo que 17 diera unos pasos nerviosos hacia atrás mientras lo hacía. «¿Estás trabajando con Cella?», preguntó con tono plano. Era una pregunta que la rondaba en la mente durante los últimos días. Había querido preguntar antes, pero no quería arruinar un día tan perfecto con un tema tan acusatorio. Ahora, esa confianza se rompió para siempre, así que no importaba ni de una forma ni de la otra. Sus ojos observaban atentamente su rostro mientras esperaba su respuesta. Sus ojos brillaron sorprendidos antes de entrecerrarse. «No tengo ni idea de lo que hablas». Frunció el ceño. Conocía a su hermano, y algo en sus ojos le decía que mentía. «Es peligroso, 17». Gruñó. No sabía exactamente cómo, pero su breve conversación en el laboratorio se lo había dicho. El mensaje de Cella para ella fue más que suficiente para convencerla cuando habló con ella. «Yo, devorarte, y entonces, nos convertiremos, entero». El recuerdo mismo le provocó escalofríos por la espalda.
Si pudiera lograrlo, preferiría no recrear nunca esa experiencia. Tampoco quería lo que fuera cerca de su hermano. Su voz se elevó con agitación mientras continuaba. No sé qué te ha dicho para convencerte de estar de su lado, pero todos son mentiras. Su hermano permaneció en silencio mientras la miraba con una mirada dura. Finalmente, giró la cabeza, apartando la mirada de ella y bajando la calle con terquedad. Un momento después, parpadearon hacia arriba, y sus ojos se abrieron de par en par por lo que vio. 18 parpadeó, antes de girar la cabeza para ver qué había hecho. Su boca se quedó abierta, sus ojos tan abiertos como los de su hermana. Flotando allí, a solo unas pocas manzanas, estaba Son Gohan. Desde entonces se había cambiado el atuendo que ella había elegido para el hombre, luciendo su característico gi de lucha mientras llamas doradas se retorcían a su alrededor. Su mirada fija en ambas. Por un momento se preguntó cómo había conseguido encontrarlos tan rápido, pero enseguida se dio cuenta de que su pelea no había sido precisamente un intercambio silencioso. Eso, junto con la gente atrapada en el fuego cruzado de su lucha, no era ninguna sorpresa que Gohan estuviera allí. Ve. Ordenó 18 en un susurro suave y nervioso. Avanzó para quedar delante de 17. A pesar de su traición, a pesar de su pelea impulsada por la rabia, 18 no quería ver morir, nunca. Era su hermano sin importar lo que pasara. Haría todo lo posible por mantenerlo con vida, a pesar de su terquedad. Ella le quería, aunque él la frustrara más allá de lo imaginable. ¿Quieres que me escape otra vez? Podemos con él, 18. Instó con el puño cerrado. Si trabajamos juntos, entonces morimos. Dijo, interrumpiéndole mientras le lanzaba una mirada profunda. Vete, 17. Puedo contenerle, al menos por un tiempo. Esperaba que eso fuera verdad. Aún recordaba su última conversación con el hombre, y sabía que una segunda terminaría igual de mal. Sus sentidos estaban llenos del enorme poder de Gohan, y sabía que el suyo no era ni de lejos tanto. Sus poderes eran comparables, sin duda, pero lo era si uno comparara a un león con el de un tigre. Ambos eran creaciones poderosas y feroces de la tierra, pero el peso y tamaño del tigre le daban la victoria 9 de cada 10 veces. Escuchó a 17 moverse incómodo detrás de ella, antes de que el sonido de sus pies raspando el asfalto le dijera a 18 que por fin había tomado el aire. No se atrevió a apartar la vista de Gohan, ni siquiera para ver cómo 17 la dejaba. No quería dejar marchar a 17. Quería presionarle, forzarle respuestas que sabía que no quería dar, y solo quizá intentar llegar a un compromiso con su hermano. No sabía cómo sería eso, pero deseaba más que nada que fuera así. Ahora, parecía que todo eso tendría que esperar. Con Gohan aquí, había problemas más grandes que resolver. La forma de Gohan cambió, intentando despegar tras 17 antes de que 18 levantara la mano. Quieto ahí, rubio. Levantó la otra mano, llenando ambas palmas de un resplandor dorado peligroso al hacerlo. Sin embargo, ninguna de las dos manos iba dirigida a Gohan. Estamos casi en el centro de West City, Gohan. Sus brazos se habían extendido a ambos lados, uno apuntando por una carretera larga, el otro apuntando a destruir la barbería de la que 17 acababa de escapar, así como cualquier otra cosa viva en esa dirección. El vuelo de Gohan se detuvo corto mientras la miraba con una mueca de disgusto. Si intentas ir tras mi hermano, empezó despacio, sus palabras frías saliendo de su boca. Entonces destruiré la mitad de la ciudad con todo lo que tengo. ¿Vas a tomar la ciudad como rehén? Espetó, apretando el puño mientras su mirada se intensificaba. Pensaba que los poderosos androides no necesitaban rehenes para sobrevivir. Al principio no lo sabíamos, pero las cosas cambian. No respondió a su enfado, sino que mantuvo la voz calmada y serena. Intentaba pensar bien y encontrar una salida que no implicara que Gohan le arrancara la cabeza de los hombros. Podía sentir cómo toda la ciudad empezaba a evacuar a su alrededor, huyendo de West City tan rápido como podían. No tenía duda de que la noticia del regreso de los androides se había extendido como la pólvora, probablemente ya sonando en las noticias dado lo grave que era la naturaleza de su llegada. No voy a dejar que hagas daño a nadie más. Gruñó, con los ojos clavados en su cráneo. No tienes por qué hacerlo. No pienso matar a nadie hoy. Dijo con sinceridad, déjame ir y nadie saldrá herido. ¿De verdad crees que te dejaría ir después de todo lo que has hecho? ¿Prefieres que hagamos esto aquí ahora? Gritó ella de vuelta, sintiendo como su temperamento subía a pesar de sí misma. ¿Quieres arriesgar todas las vidas de West City solo por tu venganza? El rostro de Gohan se torció, una expresión conflictuada cruzó su rostro mientras la miraba.
¿Me atacas, Gohan? Hizo que las dos bolas de luz se intensificaran. Y su sangre está en tus manos. ¿De verdad vale tu venganza por todas sus vidas, Gohan? No es solo mi venganza, comentó. Es venganza por cada alma que os llevasteis, monstruos. ¿No recuerdas lo que te dije antes? Ni una sola muerte quedará sin contabilizar, ni una. Observó cómo sus ojos pasaban más allá de ella, mirando hacia arriba y hacia donde el sol poniente pintaba el cielo de un brillante naranja. 18 supo que en ese momento su mirada estaba sobre 17. No. Siseó peligrosamente. ¿Sabes lo que pasará si lo haces? Sus ojos volvieron a los de ella. Observó cómo parte de su ira se desvanecía, aparentemente comprendiendo el estancamiento entre ellos. ¿Por qué ahora?, preguntó de repente, clavándole una mirada curiosa que aún sangraba odio. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Ella frunció el ceño, sin entender su pregunta. ¿Por qué de repente has dejado de ser los monstruos que eres?, exigió. ¿Es porque ya no sabes si puedes vencerme? ¿Eso es todo? Sus ojos estudiaron el rostro de Gohan, observándole con una mirada considerada. Finalmente, razonando que su hermano tenía suficiente ventaja para que Gohan no pudiera alcanzarlo, 18 bajó los brazos. Dejó escapar un suave suspiro, bajando lentamente la cabeza mientras miraba al suelo. No. Respondió con sinceridad. Ella le miró a los ojos un rato, pensativo, antes de tomar finalmente su decisión. Con cautela, se elevó hacia el cielo hasta quedar a la altura de Gohan, antes de fulminarlo con una mirada. No era la mueca llena de odio que tan a menudo había mostrado al hablar del hombre. Ni siquiera era el gruñido de disgusto que a veces usaba cuando él hacía algo especialmente molesto. Era una mirada solemne y honesta. No hace mucho, alguien me dijo algo que me hizo querer replantearme las cosas. Me daban ganas, cambio, para mejor. No se atrevió a revelar toda la verdad. No podía arriesgarse a que Gohan descubriera quién era realmente Videl. Si esto no funcionaba, entonces eso sería todo lo que le quedaba. Con la traición de 17, Gohan y Trunks eran los únicos amigos que le quedaban. La ironía de ese hecho no se le escapaba, ya que se lo admitió a sí misma. No voy a matar. No voy a destruir. Ya no. Dejó que la honestidad de la afirmación se reflejara en sus palabras, sosteniendo la mirada de Gohan mientras lo hacía. Lo prometo. La expresión endurecida de Gohan parpadeó, reemplazada por el shock por un momento antes de que volviera a gruñir. ¿Es esto algún tipo de truco? Sabes que ninguno de los dos puede vencerme ya, así que intentas convencerme de que por fin os habéis reformado, ¿es eso? Ella negó lentamente con la cabeza. Sin trucos. Nada de juegos. No tengo planes de continuar con lo que mi hermano y yo empezamos. He terminado con todo, hijo Gohan. Tragó saliva nerviosa, bajando la mirada mientras se preparaba para la siguiente frase. Y. Lo siento, para todo. Cuando volvió a mirar, vio que Gohan estaba atónito por sus palabras, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Por un momento, sintió un cosquilleo de esperanza subirle al pecho. Era la esperanza de que Gohan aceptara su disculpa, que viera que sus palabras sonaran verdaderas y quizá, solo quizá podría encontrar la manera de perdonarla. En un instante, se recompuso, su rostro volviendo a su mirada endurecida. Has matado a millones de personas, masacrado niños y adultos por igual, ¿y crees que un mísero lo siento va a arreglar eso? Se le cayó la cabeza, la esperanza en su corazón desmoronándose de golpe. Había sido una esperanza tonta. Por supuesto que Gohan no la perdonaría. Lo que dijo era cierto. ¿Quién perdonaría a un monstruo como ella? No lo hago. Respondió suavemente, con un tono abatido para que alguien lo viera. Pero lo siento. Especialmente contigo, Son Gohan. Ella levantó la vista, encontrándose con su mirada con el ceño fruncido. Lo siento más contigo que nadie por lo que te hemos hecho. Gohan se quedó sin palabras. Aunque su pelo seguía dorado, su aura desapareció de golpe. Sus ojos eran dos grandes orbes de absoluta perplejidad. Podía notar que no entendía ni un poco sus palabras. 2 veces intentó y falló en formar una frase en respuesta, mirando a 18 como si acabara de salir una segunda cabeza entre sus hombros. Finalmente, carraspeó mientras fruncía el ceño, mirando a una 18 con una mirada hostil. No sé si lo que dices es verdad o mentira. Parecía decir las palabras a regañadientes, como si le molestara solo pensar que ella estaba siendo sincera. Pero no hay manera de que pueda confiar en ti. Ni siquiera puedo decidir si es posible que un monstruo como tú cambie. No de verdad.
Por eso estoy casi seguro de que esto tiene que ser algún tipo de truco. No quieres morir. Eso es seguro. No me sorprendería que tú o 17 intentéis ganarse mi confianza con palabras convincentes. No me van a engañar. Gruñó. 18 parpadeó, una idea formándose en su mente. De repente, supo exactamente cómo demostrar que no era un truco, que su disculpa era sincera. En el fondo de su mente, seguía rastreando las firmas de quienes aún no habían escapado de West City. Sabía por su paso que pronto Gohan ya no tendría que preocuparse por su amenaza de borrar la ciudad. Una parte de ella se sorprendió de lo rápido que habían logrado huir, pero luego se dio cuenta de que probablemente tenían mucha práctica. Sabía que su protección se estaba desvaneciendo, y rápido. No dudaba que Gohan estaba controlando sus firmas de ki con la misma precisión que ella, esperando el momento en que todos estuvieran seguros para atacar. A pesar de ello, decidió que aún quería seguir adelante con su recién formado plan. Su mano se metió en la camisa, agarrando los esquemas que descansaban dentro. Poco a poco, empezó a sacarlos antes de quedarse congelada en el sitio. ¡No! Esto es una mala idea. La realización la golpeó de golpe. No podía darle a Gohan los documentos que detallaban a ella y a su hermano, aunque sabía que sería la disculpa perfecta. Todo por culpa del Dr. Gero. Su agarre alrededor de los documentos se soltó, los planos volviendo a reposar dentro de su camisa. La mano permaneció allí un momento más, ahora apoyada en un punto contra su pecho. El lugar donde el Dr. Gero había colocado una bomba. Había sido una amenaza destinada a controlarlos, un dispositivo que podía activarse con solo pulsar un botón que el doctor siempre se aseguraba de mantener bien sujeto en sus manos cuando estaban activos. Casi se le había olvidado por completo. Casi. En aquel entonces, la aterradora comprensión de que si ella o 17 se salían de la línea aunque fuera un momento, podían ser destruidos con solo pulsar un botón. Cuando 17 logró arrebatarle ese dispositivo al malvado doctor, el alivio inmediato que siguió fue eufórico. Cuando aplastó el dispositivo en su mano, el miedo se evaporó por completo. Pero ahora, ese miedo volvía a estar presente, tomando una nueva forma mientras miraba fijamente a Gohan, que la observaba con curiosidad, estudiando la mano que metía en su camisa. Lo sacó rápidamente, sin querer llamar más la atención sobre lo que podría haber bajo su ropa. Sabía que los esquemas detallaban con maestría las bombas dentro del pecho de ella y de su hermano, y que Bulma Briefs era una de las mentes científicas más brillantes que quedaban en el mundo. Sería a ella a quien Gohan llevaría los planos, y no le costaba imaginar a la mujer averiguando cómo aprovechar tal dispositivo. Quizá incluso podría construir su propio mando a distancia para destruirlos a ambos. Aunque quisiera disculparse con Gohan como es debido, sabía que entregar los documentos era demasiado arriesgado. En ello no, su voz vaciló. No tenía nada más que ofrecerle el hombre, nada más que convencerle. Ten esto en mente, 18. Habló con un tono malicioso. El odio se filtraba en cada palabra que decía. Si no supiera que habrá gente herida por nuestra pelea, resolvería esto aquí y ahora. Después de 14 largos años de asesinatos y destrucción, no hay nada que tú o tu hermano merezcáis más que una muerte cruel y digna por todo lo que habéis hecho. Ella se estremeció ante sus palabras, sintiendo en el fondo que no estaba equivocado en su valoración. Notó cómo sus ojos se apartaban por un momento, pareciendo extenderse hacia los límites de la ciudad. Se tensó, dándose cuenta de inmediato de lo que él buscaba. Extendió sus sentidos, sondeando hasta dónde había llegado la gente que huía de West City. Registró sus firmas de ki al instante. Casi todos se han ido. Era un pensamiento aterrador. Casi nadie quedaba en un radio de 5 millas de donde flotaban en ese momento. Muchos incluso habían logrado limpiar la ciudad por completo. Pronto, Gohan no tendría que contenerse para no destruirla. Podía ver por la mirada peligrosa en sus ojos que él también lo sabía. Estaba esperando, ganando tiempo. Necesito salir de aquí. Ya. No esperó ni un momento más antes de que un aura blanca explotara a su alrededor y ella se elevara al cielo. Miró por encima del hombro y vio a Gohan persiguiéndolo de inmediato, su aura encendiéndose a su alrededor al hacerlo. Sígueme y la gente de West City muere. Amenazó, acumulando energía en una mano y mirándola hacia las calles abajo. No se detuvo. Observó cómo su expresión se endurecía, la distancia entre ellos se acortaba rápidamente a pesar de que 18 se esforzaba por su huida. Sabía que su velocidad no podía competir con la de Gohan. Tenía escrito asesinato en el rostro. La escena era absolutamente aterradora.
Durante los pocos segundos que voló detrás de ella, supo que su vida estaba realmente en peligro. Si lograba alcanzarlo, si conseguía ponerle las manos encima, no quería terminar ese pensamiento. Había intentado despedazarla antes. No tenía intención de darle una segunda oportunidad. Vale, dijo. Entonces su muerte es culpa tuya. Forzó aún más energía en la esfera antes de liberarla, enviándola en diagonal por el cielo mientras se lanzaba hacia la ciudad abajo. La había hecho poderosa, esperando que su tamaño enorme convenciera a Gohan de que sería suficiente para licuar la ciudad. Rezó para que Gohan se apartara para perseguir la esfera antes de que llegara a su destino. Si aterrizaba, no sabía cuántas vidas se perderían. Son solo humanos. No es como si mueren perdiendo algo importante. Una parte de ella pensaba, una parte de sí misma que empezaba a resentir rápidamente. Aunque en el fondo sabía que su opinión sobre la humanidad no era del todo apreciativa, sabía que si ese ataque aciertaba, el resultado sería catastrófico, y no solo para la gente que aún rondaba abajo. Nunca confiará en mí. Si ella destruyera West City ante sus propios ojos, tras prometer que no iba a destruir ni matar más, no había ninguna posibilidad de que él creyera que sus palabras eran ciertas. Era posible que simplemente desatar el ataque fuera suficiente para romper esa confianza. Solo esperaba que Gohan viera que sabía que podía detenerlo, entendiendo que había actuado en un momento de desesperación, y nada más. A pesar de la amenaza inminente que se dirigía hacia la ciudad abajo, Gohan no se separó. ¿Qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de cuánta gente hay ahí abajo? Había puesto una enorme cantidad de energía en el ataque, convencida de que Gohan reconocería el peligro y se apartaría inmediatamente para detenerlo. Si no lo hacía, entonces supo que la explosión sería suficiente para reducir West City a nada más que un cráter carbonizado. Él la siguió siguiendo, su mirada se intensificó durante varios segundos más. Él lanzó una mirada hacia la explosión descendente antes de devolvérsela. Podía ver en sus ojos el conflicto entre querer que la matara y querer salvar la ciudad antes de que él gruñera y se diera la vuelta, disparando con toda la velocidad que pudo reunir para perseguir la esfera. Había ganado una ventaja considerable que Gohan estaba cerrando rápidamente. El vuelo de 18 no se detuvo mientras se alejaba cada vez más, pero mantuvo la mirada fija en Gohan y su persecución, queriendo asegurarse de que llegara a la bola de energía antes de que tocara el suelo. Todo el intercambio no duró más que unos segundos, las dos figuras doradas descendiendo hacia West City en una carrera que era literalmente cuestión de vida o muerte. A pesar de ello, sentía que el tiempo pasaba despacio mientras veía a Gohan perseguir desesperadamente la esfera hasta su destino. A pesar de que miles habían salido de la ciudad, seguían quedando cientos haciendo todo lo posible por escapar. Sabía que ahora no tenían tiempo, y la cantidad de energía que había puesto en el ataque los borraría a todos en cuestión de momentos. Ella redujo la velocidad, abriendo los ojos mientras observaba. Estudiaba a Gohan y su vuelo, calculando en nanosegundos su velocidad frente a la velocidad de su explosión, el ordenador en su cerebro trabajando frenéticamente. No lo va a conseguir. Había pasado demasiado tiempo persiguiéndola. Si se hubiera separado para detener el ataque en cuanto voló, no había duda en la mente de 18 de que podría haberlo atrapado mucho antes de que impactara en la ciudad. Podría haberle hecho daño, pero no es que ella no hubiera lanzado aún más energía peligrosa contra el hombre antes. Pero ahora, era demasiado tarde. Podía ver su aura agitarse, su ki estallando con una intensidad que nunca había sentido antes mientras él perseguía desesperadamente el ataque. A pesar de ello, sabía que no sería suficiente. Había perdido demasiado tiempo, su odio hacia ella, demasiado fuerte. Sin pensarlo, lanzó las manos hacia adelante, frunciendo el ceño concentrada mientras buscaba el ki que acababa de liberar. Por un momento, no sintió nada, la distancia entre ellos era demasiado grande antes de finalmente apoderarse de ello en su mente, como había hecho con los pequeños orbes de ki con los que había entrenado siguiendo las instrucciones de Gohan. Trabajó mentalmente para detener el impulso de la explosión, pero esto resultó más difícil de lo que había previsto. Tan lejos, y con tanta energía detrás, la bola de ki era mucho más que cualquier cosa que hubiera tenido que controlar antes. Vamos, 18. Concéntrate. Sus ojos se cerraron con fuerza en una mueca mientras concentraba todo en esa única bola de ki, deseando que se detuviera con toda la energía que pudo reunir. Sus manos agarraron el aire como si estuvieran envueltas alrededor de una bola antes de tirar de ella hacia sí misma.
Podía sentir cómo luchaba contra ella mientras lo hacía, empujando contra su voluntad y queriendo seguir adelante a pesar de sus exigencias en contrario. Por un momento, sintió que era demasiado, la energía demasiado grandiosa y lejana para contenerla. Algo dentro pellizcó, como si lo sujetara bien por primera vez. Gritó, conteniendo la energía y esperando haber podido agarrarla a tiempo. Exhaló un suspiro tembloroso, sin estar segura de si su agarre sobre el ki había sido suficiente para detenerlo. Sus ojos se abrieron lentamente y, a lo lejos, pudo ver el resultado de sus esfuerzos. Flotando allí, a menos de unos pocos pies del suelo, flotaba la enorme esfera dorada de la muerte que casi había desatado sobre la ciudad. Gohan cayó al suelo justo al lado un instante después, el asfalto agrietándose al impactar agachado. El sudor le corría por la frente antes de girarse y mirar la esfera flotante con asombro. Sus ojos volvieron a ella, mirando su figura distante con la boca abierta. Sabía que él apenas podía distinguir su silueta, no más que un pequeño puntito en el cielo por lo lejos que había logrado volar antes de detenerse. La única razón por la que podía distinguir su expresión era por los detalles en sus ojos. Permaneció allí un rato más, mirando al hombre asombrado. No hizo ningún movimiento para perseguirla, sabiendo que si lo hacía, ella podría simplemente desaparecer entre las nubes y dejarle sin esperanza de encontrarla. Ahora había demasiada distancia que recorrer, incluso para él. Cerró la mano en un puño, y la energía se dispersó en la nada. Se quedó ahí, queriendo que su forma transmitiera el mensaje de dije que no iba a destruir más, ¿verdad? Cuando estuvo segura de que su mensaje había sido recibido por la figura aún asombrada de Gohan, se dio la vuelta y salió volando, desapareciendo en el resplandor naranja del sol poniente.